Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. El gusto de arrancar a través de ABC Cardinal 730 AM, 107.1 FM en Ciudad del Este y ya con ABC TV al aire también. ABC TV en todos los canales, en Flow, Personal, en Claro, IPTV y Tigo, por supuesto. Bienvenidos. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, ¿con quién arrancamos, muchachos, por favor? El tema del Olimpia, sin duda nos acercamos al tema de selección paraguaya de fútbol también, las eliminatorias. Y, ¿cuándo sale la lista de los locales? ¿Cuándo vamos a tener la lista de los jugadores locales? ¿Y cuántos locales serán tomados en cuenta? ¿Cuántos locales van a ser tomados en cuenta? La pasada hablábamos y destacábamos mucho el trabajo de José Florentín, que creemos que tendría que ser convocado el mejor volante en cuanto a lo que tiene que ver con romper línea, pisar el área y goleador, porque tiene mucho gol. De hecho, marcó ya 10 goles en el campeonato, 6 en el presente, 10 a nivel anual, 6 en el presente. Y difícil es encontrar un volante así que tenga tanto gol, porque a esta altura los volantes ya tienen la exigencia en el fútbol moderno de llegar mucho a romper línea, porque los volantes son los que más sorprenden desde atrás por no tener referencia de marca. Pero este tiene esa particularidad muy especial de ser goleador y marca goles de todo tipo, de cabeza, de remate como el de ayer, de media volea, marcó un golazo frente a Sportivo Luqueño. Así es que tiene muchos rasgos que lo distinguen a este jugador de Guaraní. Sí, sin dudas. Y está lo de Olimpia, Federico. Sí, se postergó efectivamente el tema de la campaña, ¿verdad? De recaudación. Exacto. Y hoy hablamos con Escabone, hablábamos a ver del tema de, el Estado con los proveedores de farmacia. Y después le preguntamos el tema de Olimpia. Y lo más importante es que el viernes va a ser el lanzamiento de la campaña, pero va a ser el lanzamiento de la fecha de la asamblea. El viernes van a lanzar la fecha de la asamblea, entonces Olimpia tiene asamblea y eso es muy importante. Me parece que el hecho de haber fijado ya una fecha de asamblea que se va a conocer el viernes es muy importante para todo lo que tiene que ver con la deuda y lo que estaban esperando los socios, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. Sí, hace mucho que los socios reclamaban esta situación. Estamos con el arquitecto Andrés Careaga, nuevo integrante de la directiva del Club de Olimpia. Arquitecto, gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, arquitecto, ¿cómo estás vos? Todo bien. Bueno, acá nos cuenta Federico lo último, el tema relacionado a la apuesta que iba a hacer Olimpia, la apuesta en cuanto al tema de que los hinchas ayuden, apoyen, se postergó, pero hay anuncios de asamblea también. Sí, se va a anunciar eso, lo de la asamblea, la fecha de la asamblea se va a anunciar, creo que la semana que viene, ¿verdad? Eso no está todavía definido. El viernes nos decía Escabón arquitecto, este viernes. ¿Pero vos me estás hablando de la asamblea o de la campaña? Bueno, lo que dijo Escabón fue que se postergó para el viernes el lanzamiento de la campaña, porque también van a aprovechar para hablar y para anunciar la fecha de la asamblea también. Y sí, probablemente. ¿Usted es pariente del arquitecto Rubén? Sí, él es mi tío. Mucho tiempo. Mirá. En la época de Osvaldo, me acuerdo, 98, 99, 2000, uno que estaba con Escabone no fue más cercano. Estuvo también. También Sí, seguro, sí, pero sí, me acuerdo bien con Osvaldo estaba sí. siempre el arquitecto Rubén Careaga. Sí, claro, sin duda. Sí, así es, él entró primero con Osvaldo y luego con Oscar Vicente, ¿verdad? Tiene una relación de amistad de muchos años con él. Sin duda. Y arquitecto, ¿cómo se dio lo tuyo, nuevo integrante de la comisión directiva del Olimpia? ¿Qué funciones vas a desempeñar? Contanos, por favor. Y mira, nosotros, realmente yo estoy trabajando hace mucho tiempo con la comisión directiva, como miembro suplente, y estaba encargado de la parte de infraestructura con el señor Marco Trovato, ¿verdad? Hicimos muchos proyectos y bueno, ahora estamos también con nosotros, ¿verdad? Así que eso se va a lanzar, por ejemplo, el proyecto de los palcos en cualquier momento. Y
¿por qué crees que Olimpia está hoy en estos momentos de esta manera, con esta crisis? Una crisis que se está aparentemente profundizando cada vez más. ¿Por qué crees que está así el Olimpia, arquitecto? Pero, a ver, ¿crisis en qué sentido? Y crisis futbolística, crisis económica y hasta dirigencial. Porque acordate que renunciaron ahora tres hombres del departamento fútbol. Hay gente que de repente declara, como lo hizo, recuerdo lo hacía Pedro Balota, o lo puede hacer otro dirigente más, o la propia Domínguez, que la otra vez dijo que no estaba de acuerdo con el tema de la piscina. O sea, hay varios frentes en el Olimpia. La crisis futbolística, que más le preocupa al hincha, pero la cuestión económica no está lejos. Hoy el hincha del Olimpia está muy preocupado por la cuestión económica. Y lo tercero, diría yo, yo no sé si llamarle rencilla, pero no hay una comisión directiva que esté totalmente de acuerdo, que haya un pleno ahí. O sea, hay muchas divisiones. Y mira, muchas cosas no te puedo responder porque soy medio, o sea, ayer nomás nombrado como miembro de la comisión, o sea, tampoco nos queda al tanto de todo, pero sí, o sea, la comisión directiva trabaja siempre para ir solucionando estos inconvenientes y para salir de todas estas cuestiones, ¿verdad? O sea, yo creo que de la cuestión del fútbol, si bien ahora estamos pasando un mal momento, se va a salir, porque Olimpia tiene el mejor plantel del fútbol paraguayo, tiene poder jerarquía que no tiene ningún otro club. Estamos hablando de un plantel que salió de 7 torneos, ganaron 5, ¿verdad? El torneo pasado salieron segundo, entonces siempre están peleando la punta. Claro que esto es una crisis para nosotros porque ahora no estamos peleando la punta, porque Olimpia hace años pelea el campeonato siempre, ¿verdad? Sí. Si eso es crisis, bueno, sí. Pero, arquitecto, están a 11 puntos de líder. Si esto no es crisis en Olimpia, ¿hace cuánto que no gana el Olimpia? Cambiaron de técnico. Yo creo que acá es una cuestión de que hay que asumir la situación, porque, a ver, minimizar lo que pasa en Olimpia me parece que sería un error. Te lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Estamos debatiendo puntos de vista, ¿verdad? De cuestiones que hacen a la vida del club, ¿verdad? Sí, por eso te digo, es una crisis en el sentido de que no estamos peleando torneos como en los 7 torneos anteriores, ¿verdad? Pero Olimpia va a salir de esto porque tenemos el plantel, tenemos las armas para salir de esto. Tener el plantel que tiene mayor jerarquía en el fútbol paraguayo, ¿verdad? Sí. Tener jugadores que son clase A y en cualquier momento van a demostrar lo que valen, ¿verdad? Entiendo. Para vos Olimpia va a salir de esta crisis. Claro que va a salir. Claro que vamos a salir, ¿verdad? Y para eso asumimos las responsabilidades. Arquitecto, vamos a seguir charlando con más tiempo. Te agradezco muchísimo tu gentileza de atendernos. Dale a vos y saludos a todos ahí. Gracias. Arquitecto Andrés Careaga, nuevo integrante de la comisión directiva del Olimpia. Gusto de saludarte, Rodrigo Coto Nogués, tesorero del Olimpia. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Bien. Bueno, contanos hoy la noticia que adelantaba Óscar Vicente Cabone a la mañana con Mabel, con Federico, los compañeros, es que Olimpia ya tendría fecha de asamblea, Rodrigo. Sí, ayer en comisión directiva se definió el rango de fechas posibles, que creo que está entre el 14 y 17 de octubre. Hoy nos iban a comunicar ahí con gente del ministerio y todo eso, si es que ya estaba ok, entonces se va a hacer el llamado ya esta semana. ¿Y qué va a dar la asamblea al socio? ¿Qué pretende la asamblea? No, la asamblea es una asamblea ordinaria, Bruno. Sí. Lo principal obviamente es la lectura de memoria y presentación de balance del ejercicio 2020, ¿verdad? Claro, no, a eso iba, ¿verdad? Porque el hincha del Olimpia lo que quiere es conocer qué es lo que pasa en el club, ¿verdad? Sí, claro, y yo creo que
el hincha, el socio está en su derecho y nosotros también en nuestra obligación, así que de hecho mucho de lo que ya se sabe y de lo que se dice es justamente por el afán de transparentar las cosas, ¿verdad? Yo no creo que haya no hay ningún integrante de la comisión directiva que quiera esconder los números, ni mucho menos. Si era así, no se iba ni siquiera a saber cómo estaba la situación. Entonces, claro, obviamente la asamblea es el órgano principal del club por el cual debe pasar eso, ¿verdad? Así que por suerte ya tenemos el rango de fecha fijada y bueno, creo que en las próximas 48 horas ya vamos a ver exactamente el día. Claro, porque si no querían a lo mejor una claridad o dar a conocer lo que pasa en el Olimpia, esto se pateaba para más adelante, Rodrigo. Y nadie iba a estar hablando de esto si es que no se quería, o no íbamos a hacer el corte administrativo que hicimos y no se iban a decir esos números si es que no se quería. Yo creo que el afán de la comisión directiva es que se sepa. Obviamente si uno quiere afrontar una enfermedad, lo primero que tiene que saber es exactamente el diagnóstico, ¿verdad? Si no tenés diagnóstico no podés hacer frente a una enfermedad. Entonces lo primero del club es saber dónde estamos parados, reconocer. Eso fue lo que quisimos hacer desde que nos hicimos cargo y bueno, obviamente el socio clama y pide tener transparencia y tener claridad sobre eso, y eso es lo que se va a hacer en la asamblea, y yo creo que es el punto principal, ¿verdad? sobre el que todos están interesados, ¿verdad? Rodrigo, quiero consultarte temas muy importantes yo sé que en la asamblea ya esto se va a ir también desmenuzando, uh-huh. Pero por ejemplo, el caso, Nicolás Domingo demandó ya al Olimpia formalmente. Sí. Demandó. Sí. Y él fue a jugar ahora, fue presentado en Banfield, o sea, él evidentemente asesorado entiende que unilateralmente podía él salir del club, o ustedes le comunicaron. ¿Cómo fue la historia? No, unilateralmente pidió la liberación y obviamente él demanda los salarios que no se percibieron, ¿verdad? Entonces yo realmente tecnicismos legales, uno no quiero meter la pata y decir que algo que no es, pero lo que sí te puedo decir es lo que sí me compete, que es la parte de tesorería, que bueno, se trató de negociar, no se pudo, y durante este proceso siempre hay ventanas donde se va a poder negociar, ¿verdad? No es el hecho de que demande no implica que esto ya se acabó, ¿verdad? Obviamente, mientras el club también vaya recuperando un poco su salud financiera, nosotros vamos a tener también la oportunidad de poder aprovechar un poco esas ventanas de negociación que se abran con Domingo o mismo con cualquier otro jugador, ¿verdad? O con cualquier proveedor del club, ¿verdad? O sea, eso es así, ¿verdad? Polenta fue oficializado hoy en Nacional de Montevideo. ¿Él también demandó? También, sí, ambos. Uh-huh. Son los únicos dos que no pudimos llegar a un arreglo, ¿verdad? ¿Hubo intransigencia aparte de ellos, Rodrigo? No sé si no usaría ese término, ¿verdad? Pero obviamente uno pelea por lo suyo y nosotros también tenemos que defender los intereses del club, entonces se va a terminar dividiendo, ¿verdad? En otro ámbito. Eso no quita que se pueda negociar por el camino, como te digo, pero bueno, yo no estoy en posición de hacer un juicio de lo que pasa por la cabeza de otra persona, ¿verdad? No sé si utilizaría ese término, pero bueno, está en su derecho a hacerlo y el club también está en el derecho de poder tratar de negociar las cosas, ¿verdad? Así que esperemos que con el tiempo esto llegue a buen puerto, ¿verdad? Claro. Ahora, Rodrigo, el tema Gorosito, ¿hay algún pendiente también con él? Sí, con Pipo había unos pendientes que se le están saldando mensualmente. Realmente muy buena predisposición de parte de él. No tuvimos ningún problema.
se está cumpliendo a medida que se puede, y él es bastante comprensivo con el club. Ah, ya. Realmente solo buenas palabras hacia él. Entiendo. ¿Qué otro tema importante, Rodrigo, que quiera comunicar al público del Olimpia? Se viene la asamblea. Esto me parece que va a ser muy importante. Yo creo que va a ser una de las asambleas más seguidas en los últimos tiempos, ¿verdad? Va a ser muy importante. Rodrigo, decía hoy Oscar Vicente Cabones que iban a aprovechar el anuncio oficial de la campaña de colaboración para dar también la fecha de la asamblea. ¿Eso va a ser así? ¿Es para el viernes o la semana que viene el lanzamiento oficial que van a hacer? El lanzamiento va a ser el viernes. Yo creo que lo de la asamblea ya lo vamos a tener antes. Y lo del lanzamiento va a ser el viernes. Y bueno, más allá de que sea una campaña de ayuda circunstancial del club, hay que entender que esto es un producto que nosotros ya hace años también queríamos desarrollarlo, y bueno, obviamente tiene un empuje distinto con toda esta situación, pero la idea es que este programa de hincha oficial quede ya como un ingreso recurrente del club, anualmente. O sea, va a ser un producto que va a quedar y sobre el cual estamos realmente ya bastante tiempo de trabajo, y bueno, ahora lo amoldamos un poco a esta situación y a toda esta campaña. Entonces, obviamente en la comunicación de eso sí se va a utilizar este momento, digamos, que estamos viviendo, pero ya va a ser un producto que va a quedar, es un producto que va a acercar a los hinchas del Olimpia en todo el mundo, y que puedan sentirse parte sin importar dónde están, ¿verdad? ¿Landaya se reunió ayer con ustedes también, Rodrigo? Sí, el profe ayer nos dio un pantallazo un poco de su trabajo y de lo que está planeando a futuro, ¿verdad? Una especie de informe de los próximos, o de los primeros días, y qué planea para lo que viene. Correcto, y realmente cuenta con todo el apoyo y la confianza del pleno de la comisión directiva. Rodrigo, el caso de Erly González, ¿cómo lo van a afrontar? Y de la misma manera que las otras situaciones que te estaba comentando antes, ¿verdad? Se sigue tratando de negociar con el Dinamo. Bueno, hay una fecha límite que es en noviembre. Entonces, bueno, apuntando un poco a eso, tenemos ya un tiempo donde creemos que vamos a poder llegar a algo que deje contenta a ambas partes. Bueno, Dani, Ariel, Federico, ¿algún pendiente con respecto al caso Olimpia? Si puede adelantar algo de la campaña, cómo va a ser la temática, sería espectacular, Rodrigo. Sí, el programa de hincha oficial, que va a salir con una campaña de lanzamiento ahora, apoyada principalmente por los dos presidentes honorarios de la institución, que son el doctor Escabone y el señor Osvaldo Domínguez. Va a establecer 4 categorías de hincha oficial. No implica volverse socio del club, esto es más bien una membresía, un sentirse parte y oficializar esa pasión que uno tiene por el Olimpia, y dependiendo del tipo de membresía que uno seleccione va a tener beneficios acorde a cada categoría, que eso sí me gustaría esperar al viernes que la gente pueda saber y que pueda leer un poco cada una de las opciones y cómo se puede asociar, ¿verdad? Cómo puede volverse parte, no asociarse. 4 categorías ya dependería del aporte, ¿no? De la cantidad del aporte. Claro, y en contrapartida de eso uno recibe desde un carnet digital hasta una remera autografiada por el plantel. O sea, son varias cosas que están estudiando. Cada tipo de membresía tiene como un paquete específico, digamos. Ayer nos decía Julio Cáceres, Rodrigo, que
está el tema de algunos jugadores, o sea, los que tienen una carrera más importante, ganaron más dinero, no cobran de repente para permitir que cobren los más chicos. ¿Están así el tema? Sí, realmente nuestro plantel, más allá de lo que... Rodrigo. Muy positivos que toman este tipo de decisiones como la que están comentando para mantener el grupo fuerte y obviamente ellos son los más afectados también con el momento que estamos viviendo. Ninguno quiere estar en esta situación deportiva que estamos atravesando. Y es como que, bueno, se ocupan el lugar en el que están y bueno, toman este tipo de decisiones que ayudan a mantener el grupo. Bueno, difícil el tema así, ¿no? Claro, nosotros desde donde podemos, bueno, vamos cumpliendo a medida que el club puede, ¿verdad? Y realmente sin la ayuda de ellos, de los grandes del plantel, hubiese sido mucho más difícil, pero afortunadamente es gente que más allá de que son grandes profesionales también tienen la camiseta puesta. No hubo no digo los futbolísticos, sino con alguna decisión de un entrenamiento a cierta hora y todo, no hubo un malestar de los jugadores hacia Arandaida al principio. Yo no estoy al tanto de eso, no estoy al tanto y no creo que haya sido así tampoco. Pero no, por eso buena pregunta. Si hubiese sido, no estoy al tanto, honestamente. No estaba al tanto. La Arandaida ya no mencionó nada al respecto. No, en absoluto. Bueno, Rodrigo, esperamos entonces la semana el lanzamiento de la campaña antes de la fecha de la asamblea, que ya adelantabas entre el 14 y el 17 de octubre, una noticia alentadora sin dudas en medio de estos tiempos difíciles, así que gracias como siempre. Gracias a usted y bueno, el hincha puede estar tranquilo que bueno, estamos haciendo lo mejor y ojalá que podamos salir adelante rápido de todo esto. Un abrazo grande. Abrazo, ahí está Rodrigo Noguete, Sorero Olimpia. Ya como predicción en lo que decía Oscar Vicente Cabone hoy, esta mañana, el tema de la asamblea que está para el 14, o sea, entre el 14 y 17 de octubre. Ya la de la famosa lectura del balance y todas esas cuestiones. Es que ya no había excusa para postergar. Además, yo creo que ya está medio postergado, ¿verdad? O sea, estamos en agosto, se anuncia para octubre, algo que se debió haber hecho en el primer semestre del año. Y ahí el socio sabrá, ¿no? O si no tiene una fluidez en la explicación de por qué o sea, todo lo que se ha hecho en los espacios periodísticos, el socio allí tendrá tiempo libre para preguntar el por qué. O sea, entonces... yo no creo que sea en el la transferencia, sino que ya era el famoso lema, ¿verdad? Se hicieron eco de lo que planteaban muchos hinchas o socios de Olimpia, porque acá cuando abríamos el WhatsApp, la mayoría tiene disposición, buena voluntad de aportar, de colaborar con el club, pero primeramente cuentas claras, presentar el balance y a partir de ahí para que el hincha pueda comprender y entender en qué se gastó. Pero me parece que no es que quisieron dar a luz lo que tiene que ver con la deuda. Yo creo que hicieron todo, o sea, claro, patearon lo más lejos posible. Y además también fueron lanzando por parcela para que el impacto no sea tan fuerte. Porque si de entrada hubiese dicho la deuda de 60 millones, yo no sé, el hincha iba a caer de espalda de una, pero fue de 30, 35, 38, 40, 45, 53 y después 60. Entonces como que hubo una suerte de anestesia para que el efecto no sea tan nocivo, tan impactante al oído del hincha de Olimpia. Estamos con José Lescano, nuevo integrante también del Club Olimpia, la directiva del Club Olimpia. José, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Bruno, hola Dani, Federico y creo que también está ahí Ariel, sí, un gusto. Un gusto, José, gracias por atendernos, estar al aire. Bueno, ya hay una posibilidad de asamblea del Club Olimpia. Esto traería, ¿qué traería el Olimpia, José? Y según nos explicaron ayer los asesores en la parte jurídica,
ya los protocolos del ministerio estarían más flexibles y poder hacer la asamblea con mayor cantidad de socios presenciales, porque cuando se hizo la última asamblea de manera virtual hubo muchos problemas técnicos y muchos socios quedaron con las ganas de poder expresar lo que sentían o lo que querían en ese momento, y la verdad que no queríamos volver a pasar por eso, y por eso fue que se extendió un poquitito el plazo que tendría que haberse hecho ya al principio de año, o sea, en el primer trimestre, cuatrimestre, y hoy estamos ya en agosto, fin de agosto, ¿verdad? Entre la convocatoria y la realización hay plazos legales que deben cumplirse, y por eso están todavía finiquitando los últimos detalles para poder lanzar la fecha exacta. Claro, perfecto. Dani, Federico, Ariel. ¿Cómo se da bueno, hace cuánto está cerca de la dirigencia, señor Lescano, de Olimpia, y cómo se da esta incorporación en el nuevo plan que hay, justamente dirigencial? Sí, yo estaba como miembro suplente en las últimas 3 comisiones directivas, y en las 3 me tocó asumir como titular, también así por momentos en los que otros compañeros dieron el paso al costado. Este es mi tercer periodo como miembro titular, habiendo comenzado como suplente, ¿verdad? Yo siempre estuve trabajando por el club. Al principio estuvimos en las divisiones formativas y comenzamos el proceso de cambiar el enfoque que le damos a las divisiones formativas del club justamente con el primer periodo. Luego me tocó trabajar en el básquetbol, estuvimos también en el armado de lo que después terminó siendo Olimpia Kings, y el proceso exitoso que tuvimos a nivel local e internacional también. Fui el tesorero de los Kings, del básquet, del departamento de básquet. Fui presidente de delegación a Bolivia, presidente de delegación a Río de Janeiro. Fui presidente del comité organizador cuando la Liga Sudamericana de Básquet se hizo en Asunción. Y hoy, en este nuevo periodo, desde que comenzamos a trabajar con el presidente Brunote, él me pidió que me haga cargo del fútbol femenino, y estoy como presidente del departamento del fútbol femenino. Estamos tratando de levantar el departamento. Este año, por primera vez en 21 años de participación, estuvimos como punteros del torneo de clausura. Nos faltó un poquito para mantenernos, pero creemos que el próximo año ya vamos a estar con mucha más fuerza en lo que es nuestra área. Olimpia debe estar peleando el torneo, no puede seguir participando nomás. No, ahora ya lo recordamos, lo hemos entrevistado un par de veces por el tema del básquet, me acuerdo, sí, cuando estaba el tema del sudamericano, después algún problemita que hubo también después de un partido de básquet. Bueno, asamblea entre el 14 y 17 de octubre, es lo más importante que se avisora, más allá de que en vía paralela ustedes esperarán el mejoramiento del rendimiento del equipo. Sí, del equipo de primera de fútbol, sí, estamos confiados. De los últimos 7 torneos salimos campeones en 5. La base del plantel actual es el mismo que salió campeón. Hay algunos retoques que se hizo, algunos están rindiendo, otros esperamos un poquitito más, pero en líneas generales confiamos plenamente en el trabajo que está haciendo el profesor Landay ahora, y en que los muchachos también van a querer salir de este pozo en el que entramos. Confiamos plenamente en ellos. La jerarquía individual de cada uno no se discute. Creemos que ellos están capacitados de revertir esto y de volver a la senda del triunfo que nos tenían acostumbrados. José, gracias por atendernos, muy amable. A ustedes, que sigan bien, hasta luego. Gracias igualmente. José Lescano, otro nuevo integrante de la comisión directiva del Club de Olimpia. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Última semana de la promo Electrolux, Electroban y Electrolux te renuevan los electrodomésticos de tu casa. Tenés tiempo hasta el 31 de agosto para participar. Como por compras de productos de la marca Electrolux, generás cupones electrónicos para participar
participar de esta increíble promoción. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera los días dobles con tu tarjeta Fidelity. Podés ganar muchos premios, viernes DJ Aero y el sábado show en vivo de Gabriel Sandoval desde las 17 horas. Promo de cervezas, barra libre de tragos, días triples, martes, domingos, tenés más chances de ganar. Hoy el jugador más gravitante que tiene Cerro Porteño, ¿quién es? ¿O hay dudas? Y el que entró en el segundo tiempo la otra vez, si mantiene este nivel, lo que juega en la Copa América puede ser importante. Aquí no recuperó en el Clásico, pero no estuvo... Ya no anda muy bien. Hay jugadores que en su puesto están... No hay uno solo. Sí. Boselli. Hay uno por Y línea. el Bulpito, que siempre lo elegimos. Vos estabas hablando de Cardoso Lucena. Cardoso Lucena, que con este tranco va a ser sin duda muy importante. Digo este tranco porque mantuvo el tranco de la Copa América, donde fue el mejor volante, y de la última parte de la eliminatoria. Jan siempre 7 puntos, Pulpito también, independientemente de con quién juegue, con Patiño, con Adorno. Y me parece que viene por ahí el tema de la regularidad y la gravitación. El tema es quién va a ser el acompañante de Cardoso Lucena en la mitad de la cancha. Para mí es lindo problema para el Chiqui. ¿Y vos lo vas a sacar a quién? ¿A Carrascal o lo sacás a mí me gusta Alan? A Coyote. A mí me gusta Alan. Porque mira que Coyote es un jugador rápido, o sea, y con Lucena Cardoso... No, además, tranco, el problema es que tiene mucha precisión Carrascal, pero no me termina de cerrar a mí el tranco que tiene. Y se maneja en un lugar en un cuadrante pequeño, es cierto, tiene pases geniales, pero se nota que con más rodaje Alan puede tomarle más ritmo y más ubicación al nuevo puesto, porque es también un jugador que rompe, que ya va entendiendo que hay que saber picar al espacio a espalda de los volantes, y tiene muy buen pase, y además también del plus de la pelota parada y con la confianza que va a tener. Yo hoy me juego con Coyote Rodríguez y con Cardoso Lucena. ¿O ustedes creen que Chiqui no se va a animar a hacer eso? No, si hay alguien que se anima es Chiqui. Yo creo que esa es la corriente. No, porque a mí me da la impresión de que le gusta a Carrascal. Vos sabés que con Federico... Y a cualquiera le puede gustar, porque vos lo mirás y luce, es vistoso, da buenos pases, está siempre bien ubicado. Los dos le dan algo, o sea, Carrascal le da algo que no le puede dar el Coyote, sí. Y el Coyote le da algo que no le puede dar Carrascal. Y ahí va a estar la duda. Yo cuando terminaba el partido decía, no me extrañaría que esta sea la nueva dupla. Y Dani decía el tema de Carrascal, y sí, y Carrascal tiene cosas que el Coyote no tiene. Por pero eso está lindo el debate, porque no es un blanco negro. Bueno, pero esto es como una pintura, sí. Es que tenés que saber mezclar para que te salga el color perfecto. Es con quién combinás el tema. Porque Cardoso Lucena creo que no está en discusión. Bueno, pero ¿con quién mezclas la pintura? Yo mezclo con Alan. ¿Que contrataste pensando a futuro o con el que hace 2 partidos le inventaste el puesto? También puede ser una forma de ver. Porque, repito, Alan jugó allí porque se le vendió Villasanti, porque Lucena no estaba disponible. Y él jugó el Clásico así. Sí. ¿Se acuerdan que después lo de Guaireña era...? Claro. Y fueron, por más que en el Clásico coincidimos que el primer tiempo le costó mucho encontrar el lugar, fueron 2 partidos de Cerro Porteño, el segundo tiempo con Sol, ofensivamente muy buenos. Y a su favor Coyote tiene algo que no tiene casi ningún jugador. No digo ya Carrascal, que es la pegada de pelota parada, ¿verdad? Que es muy importante, está muy fino. El córner del primer tiempo. El córner del primer tiempo está muy fino, fue muy buen córner, no fue de casualidad, que fue la situación más clara de Cerro en el primer tiempo. Y el golazo que le va a dar, lo va a agrandar, ¿verdad? Es una variante que no le da Carrascal. Carrascal tiene más dinámica, conoce más del puesto. Eso ahora va contra Nacional, ¿verdad? Sí. Yo creo que contra un equipo que le pelee mucho el mediocampo va a pensar 2 veces, pero si es un partido donde vos tenés la certeza de que vas a controlar y dominar el mediocampo, se puede jugar con... Mira que... ¿Con Coyote? Sí, pero si es un partido donde vos decís, me puede comer el mediocampo, voy a nomás ser un poquito más... Y te planteo ya lo que se viene. Ahora vamos a entrar a la 7ª fecha. En la 9ª, la última de la primera rueda, Cerro va a visitar a Guaraní. Hay que saber, esto ya está programado todavía. La 7ª y la 8ª programaron. Hay que hablar con la gente de Guaraní. ¿Guaraní va a querer jugar contra Cerro en su cancha o va a querer jugar en el Defensores del Chaco? Su cancha.
¿Por qué los defensores? Pero Cerro No, Porteño por no ser una local. cancha más amplia para despliegue pero sí, bueno, siempre futbolístico. buscan llevar sin público, bueno, llevar público seguramente, pero limitado. No. ¿Por qué veo tanto histrionismo? ¿Por qué Sí, veo sí, tanto...? porque- Nah. porque aún en tiempo sin pandemia, Guaraní todos los últimos partidos jugó contra Olimpia y contra Cerro en dos bocas. Con cancha llena, de verdad que jugaba con cancha No, llena. pero porque Guaraní pues juega bien, hermano querido. Digo por la cancha, por el césped, por la el defensor del Chaco. Mejoró muchísimo la cancha, Sí, eso su lo cancha hicieron juega saber los bien. propios jugadores. El año pasado estaba mal la cancha. Bueno, entonces Y este hagan de año cuenta que mejoró, no dije mejoró nada muchísimo. entonces. No, pero está bien, que quedó ahí quedó la pregunta y la respuesta Yo rápida. pensé que era por la gente que vos manejás. No, no es gente, no. Está lo de el aforo que va a ser 20%, ¿verdad? Que eso se tiene que confirmar mañana, Y probablemente, para esta entre fecha. esta tarde y mañana, ¿verdad? Mira si justo para el partido de Olimpia Sol habilitan para que vaya la gente. No, pero Pero en el ¿a cronograma es qué así. presión? No, es que así, ¿qué presión para Olimpia, verdad? Hace 3 semanas cuando hablamos con el doctor Brustin le dije, mira, tenés porque si no ponés fin de semana de agosto, ¿cómo vas a hacer lo del domingo de septiembre contra Colombia? Donde van a haber 20% del aforo de defensores. Pero 20% no es lo mismo en cancha Guaraní que en el defensor del Chaco, y Guaraní es local. No, por eso yo pensaba que vos le iba por el tema del, mira, No, la yo recaudación iba... público, pero no. la cancha, y por eso Ariel reaccionó como Por la reaccionó. cuestión futbolística nomás yo planteaba. Por eso él saltó con ese histrionismo que le... O sea que, no, pues sabes que Ariel, pero cuando dice la forma en que dijo, sacame un poco Ariel, por favor, la forma en la que dijo, pues es como que Guaraní va a tomar una gran ventaja futbolística jugando en su cancha. Eso es lo que yo más o menos entendí. No. El Tanto Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Territorio Asadero. Contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en área 4, frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984 95 58 58. ¿Querer jugar contra Cerro en su cancha o va a querer jugar en el Defensores del Chaco? Su cancha. No, ese no tenés que sacarme esa parte nomás ya. Susurro en la... No, después repitió otra. Su cancha. ¿Por qué los defensores? Pero Cerro Porteño No, pero saca ventaja Guaraní, saca mucha ventaja futbolística. No. No, pero así yo le entendí, Ariel. Me gusta una cosa que ayer hablamos en Peligro de Gol. Cerro acaso no es local, primera rueda, y Guaraní la última fecha del campeonato. Por eso ayer dijimos, vos decías, ¿a dónde se va a jugar la última fecha? Si llegan así, ¿verdad? Esa confusión tengo, porque ayer se planteaba como que Cerro Y no era local. Dos Boca primero, ahora y después en la nueva Por eso olla, pregunto. la última fecha del campeonato, 5 de diciembre. Vamos a revisar. No, hay que revisar, pues muchachos, esto es clave. Pero anoche estaban diciendo no cancha de Guaraní en primer partido. No. Para mí que fue al revés anoche, estábamos diciendo. Sí, al revés fue anoche. Por eso está... Vos tenés lo de Landaida, Derly González pretendido por Colo Colo. Local Cerro, 9ª fecha. Por eso decía. Ah, gracias al informante. Gracias al señor de los anillos también que enviaba el... O sea que si llegan en estas circunstancias, 2 puntos de ventaja, o puntos iguales, o 1 de ventaja del otro, la última fecha va a ser Guaraní local. Exacto. La del 5 de diciembre, esa sí la última. Y ahí sí puedo decir, porque si llegan así y hay habilitación de la gente, el partido a cancha llena, ¿verdad? Pero por eso No el le tema va de a la interesar recaudación. a No, Topito, el le va a tema de interesar. recaudación y todo eso, pero Va a ser no, desde lo 80-20. futbolístico, como que ya todos se han acostumbrado. Es más, le decimos a la gente que es Libertad el que está jugando de local en el Defensor por el tema de la refacción de su césped. Sí.
Y Olimpia está... oferta que venga por estos jugadores... Ahora los Recales estaba ayer, está lo de Aguilar, sigue lo de Torres. ¿A dónde se Iván Torres Brasil, verdad? Sí. No, sigue pendiente. Acá me dice Acá hay que el recaudar. colega Sí. Alberto López, un colega muy conocido, el trovador del fútbol, Sí. que relata en el canal que tienen los derechos del fútbol chileno. El tema, habló con Landaida, tenés la nota con Landaida, y ahí hablan ya de Pollo Recalde a Universidad de Chile, el interés, y está lo de Derlis González, ahora se suma con Colo-Colo, lo quiere. Entonces, por favor, vía Alberto, por favor, si podemos esto colocar al aire, Alberto López. Entiendo que él, no sé si está todavía en ADN, pero Alberto López, colega de Chile, nos comenta esta situación del interés tuiti de Colo-Colo por Derlis González. Los dos grandes. Y los dos grandes, y el otro es Universidad de Chile, Claro. por Pollo Recalde. Ponelo, habló con Landaida, el técnico del Olimpia. Somos Radio ADN y estamos en comunicación desde Asunción del Paraguay con Enrique Landaida, el técnico actual del Club Olimpia. Profesor querido, muchas gracias por recibir nuestro llamado. Sí, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Sin problema, un saludo también al pueblo chileno y decime en qué te puedo servir. Bueno, queríamos consultarle primero que todo lo de Jorge Recalde en relación a este interés que hay de la Universidad de Chile. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, nosotros nos llegó la información que estaban interesados en Jorge. Realmente Jorge es un tremendo goleador y creo que hay una oferta y creo que están negociando para ver si es que puede ir al fútbol chileno. ¿Usted cómo ve que se pueda concretar aquello? Sí, la verdad que es una cuestión ya de club a club y ponerse de acuerdo con el jugador. Nosotros, yo como técnico, sí, y lugares que pueda ir si es que es necesario para el club. Ahora bien, usted señala que sí es necesario para el club porque Olimpia económicamente está pasando por un momento crítico. Futbolísticamente hablando, ¿se despotencia su plantel con la salida de Jorge Recalde en una hipotética llegada a la Universidad de Chile? Sí, realmente va a ser nos va a debilitar un poco, pero también nosotros estamos en un proceso de recambio en cuanto a juveniles. Tenemos una formativa realmente muy buena y eso daría paso a que jugadores que vienen peleando de la formativa puedan tener espacio. Por otra parte, ¿ha conversado con Jorge Recalde usted de esta posibilidad? Sí, conversé con él, le dije que si él tiene la chance y a él le parece bien, que nosotros no vamos a poner ninguna traba. ¿Y él qué le cuenta? ¿Qué le dice? ¿Cuál es la sensación de este posible interés? No, nada, me agradeció mucho y que iban a seguramente a ver si es que es conveniente para él. También seguramente tendría que consultar con su familia y ver si es que deciden, ¿verdad? Y si también al Olimpia lo conviene, ¿verdad? Ahora, ¿le manifestó algún deseo el jugador de continuar en Olimpia o ya venir a la Universidad de Chile derechamente? No fui tan profundo, solamente que para que él esté tranquilo y pueda tomar la mejor decisión para él. Y como te dije, también que al club le pueda servir si los números dan, ¿verdad? En relación a otro jugador de su plantel, Derlis González, un jugador ya de mucho recorrido, se habla que estaría en el interés de Colo-Colo. ¿Qué opinión le merece al respecto? Sí, le di también la información recién, ¿verdad? Derlis realmente tuvo una recuperación realmente muy buena, está en un momento físico, me parece excelente, está retomando de a poco su nivel y creo que es un jugador ya de mucha trayectoria con una edad realmente muy interesante, ¿verdad? ¿Está usted interiorizado acerca de este posible interés de Colo-Colo sobre Derlis? No, solo lectura ahí vía Twitter. A mí me gusta leer bastante esa red social y ahí estuve observando, pero no estaba al tanto. Lo de Jorge sí. Ahora, por último, Enrique, ¿cómo nos puede describir a Derlis González en específico? Y Derlis es un atacante
también tiene un buen pase, es un jugador que puede jugar por banda y también puede jugar sin problema por dentro. En Europa, en el 1-4-3-3, él jugaba por banda y se adapta muy bien a diferentes sistemas. En caso que llegue a Colo-Colo, ¿cuál es su opinión al respecto, Enrique? Yo creo que va a jerarquizar ambos, si es que llegan ahí, van a jerarquizar mucho el campeonato chileno, y me parece que van a ayudar mucho a sus equipos. Enrique, le queremos agradecer este contacto con ADN. No, cuando guste y que estén bien. Enrique Cardinal Deportivo. Olimpia de Paraguay. Número 1 en todo el país. Aprovecha la variedad de productos de climatización y refrigeración. Aire Split Confi de 12.000 BTU, precio normal, 18 cuotas de 222.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 159.000 guaraníes, y de regalo un ventilador Mallory de mesa Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llámanos al 0991-670-000, 519-4000, www.bristol.com.py. ¿Ya escuchaste hablar de los planes de Claro? Te comento que son gigantes y vienen con muchos más gigas. Contrata el plan de 25 gigas por tan solo 100.000 guaraníes por mes y navega sin preocupaciones. Llama ahora al 021-417-8000 y cámbiate a Claro. Maxibit C, Maxibit sin todo lo bueno de la vitamina C, enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar. Fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones. Te da vitalidad, te hace bien y te protege. Maxibit, lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Si disfrutas manejando con los 5 sentidos, Forza de Petrosur es tu combustible. Forza está pensada para los motores más modernos y diseñada para extraer el máximo potencial de tu vehículo, para que vivas una experiencia única en el camino y llegues a donde quieras. Cuida de tu auto con la nafta Forza 96 y el diésel S10, la fórmula que te mueve al menor precio del mercado y con calidad internacional certificada. Disfrútala solo en Petrosur. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. 12:17, vamos a saludar a Edgar Amarilla, es el padre de Luis Amarilla Totín, convocatoria de la selección paraguaya. Edgar, ¿qué tal? Te saluda Federico, estamos aquí con Dani en ABC Cardinal, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Federico, para vos, para Dani. Un gusto saludarte y bueno, feliz por la convocatoria de Totín. Acá justamente estamos con su mamá, estamos con él y bueno, estamos a la orden. Están con Victoria, felicidades Victoria también. ¿Hace cuántos días están en Quito, Edgar? Y llegamos el jueves de tarde, digamos. A la pucha, ¿y la noticia cuándo fue? Ya... Justo llegaron y se dio la gran información de la convocatoria de la selección, ¿verdad? Así mismo, pues nos encontramos con la grata sorpresa que ya habían convocado, porque durante el vuelo no teníamos señal y cuando llegamos nos enteramos a eso, y por supuesto una alegría para todos nosotros, para la familia y para Totín también. Bueno, y después hicieron un video que fue viral, que salió en todos lados, el video tan emotivo de cuando lo estaban esperando a Totín para comentarle el tema de la selección. Sí, así fue, porque justo él estaba llegando de jugar contra Paranaense, la Sudamericana, y nosotros habíamos llegado media hora antes y nos enteramos, y su mamá fue la que preparó la bienvenida y realmente fue muy emotivo y bueno, la circunstancia ha sido ameritada, y le esperamos a Totín y cuando llegó fue el recibimiento de selección y eso fue lo que se hizo viral en el video. Bueno, lindo, y faltó Andresito nomás ahí para esperarle con la guitarra, Faltó Andresito para cantarle con la guitarra, pero yo creo que en algún momento ya, durante, porque mañana es cumpleaños de Totín y se le mata alguna música de ahí. O si no está vos, ¿llevaste la guitarra ya o no?
No, yo no, malísimo soy con nosotros. No. Hemos estado en alguna serenata por ahí de la buena con él, pero Andrés, sin dudas, un capo con la guitarra. Bueno, y Totín, ¿cómo está? Ayer le hizo un gol al Barcelona, ayer jugaron con Barcelona, ¿no? Ayer jugaron por la Liga Pro acá de Ecuador y sí, tuvo la suerte y hizo un lindo gol contra Barcelona que le ganaron 2-0, perdón. ¿Dani? No, solamente felicitarle por lo que significa este momento y también ha de haber una expectativa mayor para el partido en Quito por el conocimiento que tiene Totín, la adaptación en lo que es la altura y preguntarte también cómo están viviendo ellos lo que va a ser el partido contra Paraguay. Vienen de hacer una muy buena campaña de local en las eliminatorias, no tuvieron una muy buena Copa América que digamos. Entonces, para saber cómo viven lo que va a ser este partido allí en Ecuador. Y bueno, acá se habla mucho justamente del partido de Paraguay porque ellos también tienen mucho respeto a la selección paraguaya y seguramente la selección paraguaya así también para ir porque Ecuador está en una etapa de transición, tiene muchos jugadores jóvenes y bueno, y creo que va a ser un lindo partido. Bueno, está Edgar, ¿hasta cuándo se quedan entonces en Quito? ¿Cuándo vuelven con Totín ya directamente? No, yo regreso el viernes y yo creo que Totín tiene marcado para el domingo. ¿Qué tal está Quito? A mí me parece una ciudad hermosa, muy linda para recorrerla, para caminar. ¿Qué tal está ahora con el tema de la pandemia? Y te cuento, Federico, que hace mucho frío. Realmente es una ciudad muy linda, muy acogedora. A mí me gusta mucho, es la tercera vez que vengo y sinceramente es muy linda la ciudad, la gente es muy amable y bueno, estamos pasando muy bien y a Totín le está yendo muy bien y eso. Muy buena gente. El Quicentro, el shopping que está ahí frente al Estadio Atahualpa, ese lugar hermoso, ¿no? Hermoso, sí, conozco. Pero antes, cuando Totín estaba en la Católica, sí estaba ahí a cuadra. Ahora él se mudó más hacia Pomaquí, donde está la sede de Liga. ¿Ahora está cerca del estadio de Liga, no está? Sí, está a 10 minutos de estar ahí. Ah, bien, mucho más retirado ya, ¿verdad? Ahí camino al aeropuerto ya. Sí, así mismo, Federico. Bueno, hermosa Quito. Edgar, felicidades. Sabemos de la Escuela de Fútbol Olimpia, después Libertad y todo lo que fue el acompañamiento y realmente, como siempre se dice, hay lugares en el mundo de algún jugador y Totín me parece que encontró ahí primero en la Católica, ahora en la Liga, anda muy bien. Y bueno, ojalá que sea con éxito. Saludos a Victoria y a la familia. Federico, te agradezco mucho la referencia, a tus compañeros también, por llamar y por los deseos de éxito. Y bueno, y sabes que estamos siempre a la orden para vos. Lástima que ahora Totín no pueda hablar contigo, está hoy entre medio, está en la sitio. Pero en algún momento creo que van a Sí. Bajo para Super Sábado hacemos algo allí con el la nota. Te pido disculpas en nombre de él porque no puedo atenderte, pero está, así como te dije, está en la ficha. No, está bien. Aparte hablamos con ustedes que fueron los autores del video. La estrella del momento. Gracias, Edgar. Un placer y muchas gracias. Edgar Amarilla, allí el padre de Totín Amarilla en Quito, hablando un poquito de lo que es la convocatoria, la más llamativa en cuanto a los delanteros para los partidos ante Ecuador, Colombia y Venezuela. Así, decimos bien. Agosto On llegó a Inverfin. Durante todo agosto disfrutar en Inverfin ofertas imperdibles con descuentos del 10% al 30% en productos seleccionados, heladeras, cocinas, lavarropas, televisores y mucho más. Realiza tus compras hasta en 18 cuotas. Ofertas exclusivas hasta el 31 de agosto o hasta agotar stock. Visita una de las sucursales de Inverfin o escribinos al WhatsApp 0981 288 828.
18. También en redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas, ya que tienen el sello de sabor y calidad Upisa. Upisa, nutri de sabor tu vida. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor. Chegusan en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana, no te pierdas el cerdo desmechado Chegusan, el asado en un sándwich delivery 0983-100-333 o Cari Outbar Gourmet Área 3 en las redes @Chegusan_PY. El auto 0 kilómetro que tanto querés, vos elegís la marca, negocia el descuento por pago contado y sin entrega inicial. Retira ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más info, escribinos al WhatsApp 021-414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. WhatsApp 021-414-3050. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más internet hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, borcuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Bueno, Dani. No, a nivel internacional parece un déjà vu, ¿no? Lo que vuelve a ser la postura de la Premier League, de decirle a las federaciones, todo bien, pero no te voy a ceder mi jugador. Entonces, alerta en Sudamérica, porque los 10 países están en la lista negra o lista roja para ellos. ¿Cómo se solucionó la última fecha? No se solucionó, no se jugó justamente. ¿Te acordás? ¿Te acordás que, o sea, la última fecha que se jugó, había ya una especie de amenaza porque coincidía que muchos iban a estar en el encierro con la definición de la Premier, la definición de los descensos, de los puestos a Copa y todo eso. Claro, y no se solucionó, y por eso este mes y el otro se juegan 3 partidos, porque no se había solucionado. Entonces la gente pregunta, ¿y cómo es que tuvimos eliminatoria en junio? Y en junio no hay Premier, amigo, ¿verdad? Entonces ya no le calentaba nada a nadie, ahora empezaron y las ligas no quedaron muy satisfechas con esta decisión de la FIFA de otorgarle 2 días más para que se juegue un tercer partido. Entonces lo que ellos dicen es, nosotros vamos a seguir aplicando como gobierno, no le podemos dar la exoneración. Entiéndase, el problema es para aquellos que vienen de países que están en la lista roja o negra para nosotros, tienen que hacer indefectiblemente una cuarentena de 10 días. Y si ya el combo termina no un martes, sino un jueves, ya es lo medio forzado que llegues al partido de ese fin de semana. Y si es con eso de los 10 días, prácticamente vas a perderte 2 o 3 partidos. Pero bueno, volvemos otra vez a lo mismo, ¿verdad? A Paraguay deportivamente es el que menos le afecta. En aquel momento decíamos Miguel Almirón y Fabián Balbuena. Ahora Fabián ya no está. Solo Almirón, ¿no? Lo tenemos Almirón, entonces sí hay un problema. Y esto se había divulgado, ¿por qué? Porque la Federación de Egipto había publicado en su web que el Liverpool le dijo que no le iban a ceder por lo de Mohamed Salah. Entonces muchos empezaron a buscar y ahora se va a hacer una reunión de emergencia de parte de los clubes de la Premier de qué actitud van a tomar. ¿Qué cambió en relación a marzo? Que a diferencia de aquella vez, ahora FIFA sí le dijo a las confederaciones, esto es obligatorio, ya no es opcional, como sí lo era antes. Entonces las federaciones, incluyendo la APF, se van a aferrar de que la FIFA cumpla con eso, y a los clubes no es que le haya gustado mucho la última actitud de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Bueno, esto tiene que ver entonces con la eliminatoria. Ayer declaró Mauro Seto, el gerente deportivo de San Lorenzo, el futbolista de San Lorenzo, dijo, los hermanos Romero deberían estar agradecidos con San Lorenzo, porque el club les dio la posibilidad de jugar juntos. Ellos pidieron irse juntos, no sé si al mismo club, pero sí irse ambos. El precio lo pone al mercado, manifestando que
en este mal momento ellos pidieron irse del club. Hay un comunicado del Romero Team, los hermanos Romero. Vamos a dar en instantes. Fanáticos Smart, llegó a Inverfin la promo Fanáticos Smart durante todo el mes de agosto. Encontrá precios increíbles en tus celulares favoritos con cuotas desde 59.000 guaraníes y llévate regalos directos. Podés realizar tus compras hasta en 18 cuotas. Visita tu sucursal favorita de Inverfin en todo el país. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828 para más información. Estamos con Leandro Alves, colega de ESPN. Hay un comunicado de los Romero ahora, se hizo público todo esto. Leandro, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Bruno, qué placer saludarte, ¿cómo les va? Bien, bien, gracias por atendernos como siempre. Bueno, lo último, ¿qué está pasando con los Romero? Hay un comunicado. Comunicado oficial de los hermanos Romero, acusando a la dirigencia de San Lorenzo que le han pedido que se busque una oferta y que salgan del club. Cuando desde la dirigencia de San Lorenzo dicen al revés, que los hermanos Romero han pedido que se atienda cualquier oferta que llegue por ellos. Esto es algo que ya no tiene solución, porque esta versión es encontrada, y esto de tratarse de mentiroso unos a otros, me parece que va a hacer que los Romero salgan del club, y veremos la manera. Porque hoy legalmente los hermanos Romero se pueden ir libres de San Lorenzo si quieren. ¿Por la deuda? Por la deuda. ¿De cuántos meses? Ellos dicen 5 meses, en San Lorenzo hablan de 3. Por eso digo que son todas versiones encontradas, y yo lo que quiero acá, Bruno, poner sobre la mesa son ambas, para que después cada uno saque sus propias conclusiones. Es difícil saber cuál es la verdad sin tener los papeles, ¿no? Pero la versión desde el lado del club es: los Romero pidieron salir y además le debemos 3 meses. La versión desde el lado de los hermanos Romero es: San Lorenzo nos pidió que salgamos y nos deben 5. Es muy diferente. ¿Vos tenés ahí a mano el comunicado, Ariel? Sí, tengo el comunicado de Romero Team, en la parte más clara, vamos a dar lectura. Muy por el contrario a esa falsa aseveración, lo ocurrido en realidad fue que el presidente del club en ejercicio y manager nos convocaron a una reunión y nos explicaron que la institución está muy mal económicamente, se halla atravesando un momento complicado en lo financiero, a punto de verse en la imposibilidad de cumplir lo pactado en el contrato de trabajo deportivo vigente entre las partes con relación al pago de nuestros salarios en el futuro. De hecho, a fines del corriente mes de agosto, los actuales dirigentes completarán 5 meses de salarios adeudados a cada uno de nosotros, lo que demuestra a las claras que el momento financiero de la institución es calamitoso y que nuestra situación amerita una mirada especial, requiere una solución urgente. Después cierran diciendo lo siguiente, estoy salteando ya algunos párrafos. Dejamos en claro una vez más, nosotros no pedimos salir del club, por el contrario, fuimos invitados a buscar otro club porque el nuestro ya no puede cumplir con el contrato. Que el hincha de San Lorenzo tenga la plena seguridad que hasta que las circunstancias así lo determinen, seguiremos brindando nuestro mayor esfuerzo y profesionalismo en honor a los altos intereses de esta querida institución. Ángel Romero y Oscar Romero. ¿Escuchaste? Sí, es clarísimo, es contundente y también marca una relación rota y que no tiene vuelta atrás. Sí, totalmente. Ahora, lo de Boca, ¿qué credibilidad tiene esa información? ¿Cuán cierta es esa noticia, Leandro? Bruno, no tiene ninguna credibilidad desde el momento que Boca hoy no puede incorporar. Desde el momento, perdón, ¿que qué? Boca no puede incorporar. Boca no puede fichar. En Argentina, el libro de pases ya cerró. Hay una excepción hasta el 31 de agosto que cada club que venda a un futbolista al exterior se le da un cupo para poder hacerse con algún futbolista. ¿Qué pasa con esto? Boca hoy no vendió al exterior. Boca está esperando vender a Pavón, que ya es un hecho que no lo va a hacer. Está esperando vender a Villa, que por ahora no lo vendió. Por ende, los hermanos Romero y Boca hoy están muy lejos. Bueno, pero entonces esta ya es una guerra desatada
entre la dirigencia, los jugadores, los dos, en este caso los Romero, y no sé, la verdad que qué novela esta. Yo realmente esto No, ya esto no tiene vuelta atrás, ¿eh? tiene Para mí, Romero, yo hoy puedo decir, a ver, sin información, con intuición, que los hermanos Romero no se ponen mal la camiseta de San Lorenzo. ¿Así de fuerte? Yo, sin información, con intuición y por lo que fui hablando con las partes, yo me animo a decir que los hermanos Romero no se ponen mal la camiseta de San Lorenzo. Por decisión de la dirigencia. Digo en general, porque es una relación que no tiene retorno. Ah, y De Tinelli, hecho, a ver, Bruno, Tinelli hagamos ¿qué este participación tiene? Tinelli ya no participa. Tinelli es el presidente de San Lorenzo, pero está con uso de licencia, por ende hoy no está manejando ninguna situación en el club. Y digo, hagamos este ejercicio. ¿En qué lugar del mundo el futbolista más pago o los futbolistas mejores pagos no juegan? Pasa solamente en San Lorenzo. Sí, es el claro. ejercicio fácil de que no los quieren. Después podemos discutir un montón de cuestiones internas que fueron pasando y que está claro que acá hay responsabilidad de todos lados. Pero las cartas están sobre la mesa y la muestra es clarísima. ¿Ellos son tomados como conflictivos? Son tomados como conflictivos. Hoy en el vestuario la situación es normal, es tranquila, y yo nunca voy a entender qué pasó. Pero mirá que... Porque realmente uno los conoce y lo que menos muestran es ser gente conflictiva. Pero ¿por qué justo ahora, en el momento menos pensado, se desata esto? O sea, el problema realmente acá es económico hoy. El problema hoy es económico, eso está claro. Y hay un enojo por las versiones encontradas. Unos que dicen una cuestión y otros la otra, que son totalmente dispares. Pero aquel partido con Boca fue hace un mes por ahí, Leandro, y me acuerdo de la jugada de Ángel en la previa al gol, Oscar Romero jugando en el medio campo. Hasta ese momento estaba todo bien. Sí, estaba todo bien. De hecho, hasta Paolo Montero, con el aval de la dirigencia, les ha dado días de más en cuanto a la licencia post-América para que vengan, para que estén bien, para que sean mimados, y de repente explotó todo. ¿Y ellos cuándo tienen que presentarse a practicar? Hoy se entrenaron y mañana se tienen que entrenar de vuelta. Mañana va a ser el primer día que se vean las caras. Yo digo que no va a ser una tarde más en San Lorenzo. Bueno, ¿pero ¿y dónde van a ir? Hoy estuvieron, ¿eh? O sea, ellos se van a seguir presentando a entrenar. Eso no hay ninguna duda. Claro, porque lo que hay que decir que el último partido con Argentinos Juniors, ambos entraron recién en la segunda etapa, ¿no? Perdón, no entendí. Que el último partido con Argentinos Juniors, la derrota de la semana pasada, tanto Ángel como Oscar ingresaron en la segunda etapa recién. Sí, fueron suplentes y se decía, y te lo reconoce el mismo entrenador, que es una decisión futbolística de Paolo Montero, que no los vio para ser titulares y por eso los colocó en el banco de suplentes dentro de los sustitutos, algo que sorprendió mucho, porque insisto, en calidad futbolística San Lorenzo no tiene nada mejor. Bueno, qué bárbaro. Entonces está comunicado, nosotros no pedimos salir del club, por el contrario, fuimos invitados a buscar otro club. 5 meses es la deuda, dice. Y sí, yo no sé si te fijaste que el comunicado, ¿verdad? Dice en honor a la verdad, dice. Sí, acusan de mentiroso al manager de San Lorenzo. Que ayer salió falsa aseveración, dice en otro lado, en otro momento. No, esto es gravísimo. ¿Sabes que ellos ya no van a jugar por San Lorenzo? O sea, yo creo eso, mi intuición es esa. No, es que si le acusan de mentiroso a los dirigentes de San Lorenzo, ¿con qué cara van a ponerlo mañana a jugar? Claro, va a ser dificilísimo una vuelta atrás. Yo espero igualmente a ver qué pasa a la tarde. Yo creo que a la tarde puede haber novedades, ya de carácter institucional de San Lorenzo tomando una medida con ellos.
Esta tarde ya podría tomarse una medida. Sí, sí, yo creo que sí. A ver, esto es muy reciente, yo me entero del comunicado con ustedes. Yo ayer hablé con el entorno de los hermanos y ya me decían esto. De hecho, lo hemos contado, que la versión de ellos era distinta. Pero no pensé que iban a salir con un comunicado. Ahora, Leandro, una cosa. ¿Cuánto pide San Lorenzo por Oscar y por Ángel? Porque ese también es un problema. En principio, $4 millones. No cualquier club puede venir a comprar. ¿Cuánto piden? $4 millones en principio por los dos. 2 millones cada uno. Sí. Pero eso en Brasil lo pueden pagar ahora, en estos momentos. Sí, a ojos cerrados. El tema es el contrato. El salario de los jugadores. Claro, recordemos que Ángel está cursando el mejor contrato de su carrera. Ángel. ¿Y tenés idea de cuánto es? Y más o menos ronda casi los $3 millones los dos. $3 millones anuales ganan. Los dos juntos, ¿eh? 1.500 cada uno. No, es muchísimo dinero. Por eso digo. Este no es un dato menor, ¿eh? De hecho, por eso no salieron, por eso no llegó ninguna oferta. De hecho, ya se había hablado en su momento de una renovación de contrato, que ahí es donde está la reunión, que unos dicen que le pidieron salir y otros que ellos pidieron salir. En esa reunión se empezó a hablar de la renovación del contrato con una quita del 30%. Pero bueno, habrá que ver cómo se termina dando toda esta situación por la tarde, que es donde vamos a tener más claro el panorama, sobre todo de lo que haga San Lorenzo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Leandro, como siempre, por atendernos. Leandro Alves, el colega de ESPN. Gracias, Leandro, un abrazo. Abrazo, Bruno, como siempre, a disposición. Igualmente por acá, gracias. Leandro Alves, el colega de ESPN. Bueno, qué fuerte esto de los Romero, entonces, con el comunicado, donde dicen, nos invitan a salir del club, 5 meses de deuda. San Lorenzo, Almagro dice 3. Y al final, ya está. No, esto no da para más. Hay que ver el futuro, cómo salen los hermanos primero y segundo, seguramente puede haber unas injusticias con ellos, pero se llegan a ese rótulo de los dos juntos conflictivos. Esa imagen. Cada vez que hablamos con Leandro Alves por eso. un problema. O sea, un club que quiera a los dos, habrá que ver después de este antecedente. Fíjate que primero la salida es acorde a toda la permanencia. El día de mañana, cuando hablemos de la carrera de los Meggi en San Lorenzo, no sé cuántos partidos vamos a recordar o qué goles, pero sí vamos a recordar el tema de los vestuarios. Sí, los conflictos. No sé en qué también podría haber incidido, porque ahora, por ejemplo, a diferencia de las otras épocas, pues me dirás lo de Colochini o el que había ido a Montreal y que fue comidilla. ¿Está Racing ahora? Sí. Ahora está un peso pesado como Ortigosa, que compartieron en la selección también, y justo uno de los Romero entra por Néstor Ortigosa en ese partido contra Argentinos Juniors. Pero fíjate que San Lorenzo es quien más o menos dice, nosotros permitimos que jueguen ustedes juntos, que era una especie de sueño de volver desde que crecieron allí en Cerro, pero deportivamente no sé si cuántos equipos querrían a dos, y más con este rótulo, porque uno dice, si no estaban juntos, capaz no se hubiera generado todo este desgaste. Ahora que se estudia tanto el tema, ¿no? Porque, como decía Ariel, si yo voy a contratar y decir, Ángel Romero la rompió en Corinthians, estando solo. Y Oscar en Racing estando solo. Pero $1,5 millones cada uno de dólares. Son por año. 120.000, más de 120.000. Sí, es mucho dinero. Bueno, yo creo que México, Brasil, para la Argentina sí. Ahora están informando que el baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, ha fallecido a los 80 años. 80 años. Sí, señor. 12:43. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conocer los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los
sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te podés perder. Pedidos al 0984800650. De los creadores de los packs Ron, Cola y Frescoco, presentamos el nuevo Pack Fortín. Ron Fortín limón con néctar de morocuya frutica. La más fresca combinación del ron Fortín limón y la fruta de la pasión, el morocuya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad. 100 megas por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Bueno, vamos a lo de la selección paraguaya de fútbol. Están los llamados a nivel internacional. ¿Quiénes completarían el lote, muchachos, por favor? Porque hay nombres, arqueros, Anthony Silva y Gerardo Ortiz. Acá el titular es Anthony Silva. Alfredo Aguilar, completa. Sí. Defensores: Gustavo Gómez Portillo, Junior Alonso, Fabián Balbuena, Héctor David Martínez, Robert Rojas, Omar Alderete y Santiago Arzamendia. Beto Espínola. Cote que Arzamendia no jugó todavía, pero ahí podría ir Héctor David Martínez o Junior Alonso inclusive. Claro, no, lo que vos decías de quiénes se sumarían a esta lista. No, pero yo ya hablo del probable equipo ahora. Porque no sé si Arzamendia va a jugar de titular porque no. Arzamendia en la Copa América perdió titularidad. Y sí, o sea, en la defensa. Porque él fue utilizado como cuarto volante. No, y lo que pasa es que él está lesionado y no está jugando, no debutó todavía en Cádiz. Además de eso, ¿verdad? ¿Quién está? Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, tenemos noticias con respecto a Cerro Porteño. Aguárdame un ratito, por favor. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandariz y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Mediocampista: Robert Pirida Mota, Matías Villasanti, Andrés Cubas, Richard Sánchez, Gastón Jiménez, Jorge Morel, Oscar Romero, Cacu Romero Gamarra, y los delanteros son Ángel Romero, Hernán Pérez, Miguel Almirón, Brian Zamudio, Carlos Cocolizo González, Antonio Tony Sanabria, Luis Totín Amarilla. Entre el medio y adelante, ¿a quiénes? Ya llevan Pica, probablemente lo llamen a Brian Ojeda. Hugo Martínez me parece que otro que hizo mérito, ni hablar de José Florentín. Y yo no sé si hay lugar, pero Lorenzo Melgarejo también está haciendo un qué buen momento a nivel local, a nivel internacional y jugando una posición de sueldo, ¿verdad? Tito Villalba no estaba subiendo su rendimiento. También, sí, pero no está al nivel de... Yo lo de Melgarejo pongo así con asterisco. Los otros creo que Florentín, Brian, Hugo Martínez y bueno, Pica, que es lo titular. Los otros están ahí más o menos para acompañar y siempre... ¿Brian quién? Ojeda. Brian Ojeda. Sí. Cosa que yo no lo he visto muy bien en el último partido. No, pero este es el tema de formar parte del grupo. Sí, por eso Robert Piriamota también está lesionado. Ni un segundo juego contra Olimpia. Y he llamado, vos citabas lo de Arzamendia. O sea, de los que estuvieron en el grupo de la Copa América, van a estar todos. ¿Quién falta? O sea, y el mejor ejemplo es la omisión de Juan Escobar, ¿verdad? Pues si vamos al caso, Bruno Valdés también empezó a jugar, pero todavía estaba... Entonces, ¿quiénes de los que no estuvieron en Brasil? Y por eso citaba lo de Florentín, lo de Hugo Martínez, que creo que él estuvo en la prelista ahí con Pulpito y compañía. Y después, o sea, como que hay niveles y niveles. Pica es nivel titular, después los otros para
sumarse al grupo y ofrecer una alternativa, porque son 3 partidos. Y Mira que jugamos primero contra Ecuador de visitante, después Colombia y Venezuela de local. Sí, jueves, domingo, jueves. Y no sé si van a martes, domingo y jueves. No sé si van a poder repetir... jueves, domingo, jueves. Jueves, domingo, jueves. Claro. Jueves, domingo, jueves. Claro. Y por eso decíamos... no sé si se va a poder repetir el mismo equipo. Ninguna selección creo que va a repetir. En el caso nuestro, peor porque nosotros jugamos en Ecuador primero de visitante en la altura. Sí, yo creo que tranquilamente puede armar un equipo bien definido para Quito, con el tema del historial, GPS, toda la data del comportamiento. Yo lo de Totín, por eso cuando charlamos con su papá, lo de Totín tiene mucho que ver también, que él está jugando en Quito y jugamos contra un equipo en Quito. Le fue muy mal a algunas selecciones como Colombia y Uruguay. Uruguay perdió 4-1. Y Colombia creo que se comió 6, O sea, a los dos le fue mal, O sea, entonces ojo con ese partido, mientras que los 2 partidos acá de Defensores capaz no haya tantos cambios, más allá de que se juega domingo o jueves. Y lo que dijimos, más allá de todo esto que se está hablando, París presentó una protesta contra la FIFA porque justo si Messi juega para la selección se va a perder el debut de local ahí, pero por algo cuando se estaba negociando el contrato Messi puso en la cláusula: a mí cuando me llama la selección, prioridad tiene selección, no el que me paga. A nosotros eventualmente el que no lo tendríamos es el Mirón. Después el resto está todo, hasta Fabián Balbuena ya salió de lo que es la Premier. Es fuerte eso, lo de la... ¿Vos decís que se va a dar? Yo creo que no van a rendirse porque a la Premier le molestó mucho lo de la FIFA. Le molestó porque el famoso ni le consultaron y dijeron: acá vamos a jugar un tercer partido. ¿Cuándo? Jueves. Y jueves uso horario es viernes madrugada para nosotros. Nosotros le pagamos y ustedes nos van a devolver. Y acá tienen que hacer 10 días de cuarentena. Nosotros ni a nuestra selección de los Leones de rugby le hicimos. Y ellos ya mandaron a Egipto. Dijeron: no le vamos a dar a Mohamed Salah. Y ahí así fue que se supo. Pero vamos a ver que... Porque ahora sí la FIFA sacó el tema de la cláusula de que no era obligación de la federación. Ahora sí es obligación. Y recordemos que justamente se juegan 3 partidos porque aquella vez la FIFA no pudo destrabar. O sea, esto, Bruno, Federico, Ariel, la audiencia, forma parte también de esta gran guerra de lo que es el futuro del fútbol. De quién tiene el poder. De si son las federaciones o son los clubes, la Superliga, todo eso. Porque acá es quién es más poderoso. Y bueno, nosotros que estamos ahí mirando desde bien abajo, repito, voy a repetir lo mismo que dije en marzo. Si vamos a una cuestión deportiva, nosotros no vamos a ser los más afectados. Si es que se da esto, que ocurre sola. Anda a preguntarle a Brasil, Argentina, ¿cuántos jugadores en la Premier? Colombia tiene en las 3 líneas tiene... pero vamos a poner nuestros rivales. Ecuatorianos, ¿quiénes están? Creo que está este chico Caicedo ¿Viste que el que primero se dijo que iba al Manchester United? Creo que fue al Brighton. Pero Ecuador creo que ya en Premier creo que no tiene. Porque Ener Valencia estuvo, y Ener Valencia hace poco no sé dónde lo había visto. Él estuvo mucho tiempo en... ¿Colombia? No, Colombia tiene Davinson Sánchez, Jerry de la Roca, sí. James lo están peleando con su selección, ¿verdad? Pero no, tienen... Brasil, Argentina, ni hablar, ¿verdad? Brasil, yo cuando vi la noticia de Liverpool, ellos eran nosotros por lo de Salah y los 3 brasileños, por lo de Fabinho, Alisson y ¿quién es el otro? Firmino. Y Richarlison él está en el otro equipo de la ciudad, en el Everton. Claro, por eso. Brasil tiene... Brasil le saca a los 2 arqueros, a Alisson y a Ederson. Qué lástima no jugamos contra Brasil. ¿Y Venezuela tiene algo? Y Brasil-Argentina es un partido de combo de septiembre. ¿Sabes cómo van a querer los poderosos decir así? Que vayan y jueguen y vuelvan. Porque repito, por eso, por la fuerza de la costumbre, vos dijiste jueves, martes, porque siempre se juega jueves, martes. Sí. Ahora al haber domingo, es jueves, domingo, jueves. ¿Y cómo era? Siempre se jugaba martes y les devolvían a sus jugadores y ese fin de semana ya jugaban por sus clubes. Si vos jugás jueves de noche en Sudamérica, es viernes de madrugada en Inglaterra.
ni aunque consigas la exoneración, que es la piedra del escándalo, algunos no llegarían para el partido del sábado, que es el día fuerte de la Premier. Pero no se suma nadie a la Premier, ¿no? No se suman, digo, España, Italia, no. No, por ahora esto es de Premier. Por ahora Premier no. Claro, esto es cuestión sola. O sea, siempre decimos, Inglaterra tiene, es porque dicen, nosotros somos los dueños son los únicos que ya pintan más gruesa la línea del VAR. Sí. Y no vas a encontrar la FIFA amonesta. Anda a decir si Paraguay llega a hacer eso. Allí en la PF va a llegar un memo de Infantino a decir qué es lo que están haciendo ustedes. Pero cuando Inglaterra tiene eso, y el tema de la cuarentena en los 10 días. Ampliamos lo de Cerro con Juanma. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Beresiner, ligeramente picantes, y el queso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Mi idea número 1 en el mundo: encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Juanma, sí, Bruno. El Ciclón juega el sábado. Sí, señor, contra Nacional. Y contanos, habla, Juanma, habla, para eso te llamamos, querido Juanma. Sí, gracias, Bruno. Cerro Porteño, que ayer volvió a los entrenamientos luego del triunfo ante el conjunto de Sudamérica en Villaliza. Quedó a 2 puntos de la cima del campeonato luego del empate ayer entre Guaraní y Libertad. Así que con el ánimo en alza está el equipo de Francisco Arce. Y hoy por la mañana el departamento de prensa del Club Cerro Porteño nos informaba que esta fiesta no confirmaron el horario. El entrenamiento es a las 4 de la tarde. Y previo a ese entrenamiento, un protagonista, ya sea futbolista, habrá que ver si no es el propio Francisco Arce quien estará brindando una conferencia de prensa virtual, algo que está implementando por primera vez en este campeonato clausura, en este segundo semestre, así que estaremos también bien atentos a quién va a ser el protagonista que va a brindar esta conferencia de prensa virtual. Después, con relación al equipo, ayer trabajos regenerativos por aquellos que tuvieron mayor cantidad de minutos en el último encuentro ante Sol de América, y habrá que ver ya si Ángel Cardoso Lucena no recupera la titularidad allí en el medio campo. Entró muy bien en el segundo tiempo ante Sol de América, prácticamente no se notó la inactividad, cambió el trámite y la dinámica del equipo en la segunda etapa, así que así como están las cosas, habrá que ver si Francisco Arce ya lo incluye de vuelta como titular en el siguiente partido ante Nacional, repetimos, en la Nueva Olla. ¿Qué más encerró, Juanma? Con relación a las propuestas recibidas por Alexis Duarte, hasta aquí, como lo decíamos ayer, y eso lo pudimos confirmar después, más tarde, que Cerro Porteño no tiene mucha intención actualmente de desprenderse de un futbolista como es Alexis Duarte. Entiende que es la joya que tiene Cerro Porteño actualmente en el plantel, o una de ellas, y que es también muy importante para el objetivo del equipo de Francisco Arce, que es campeonar en este torneo clausura. Así que Alexis Duarte, al menos por la versión que recibimos ayer, él va a completar este semestre como mínimo en Cerro Porteño. Pues sí, a esta altura. Perdón, a esta altura, entrando en septiembre, ya medio complicado, ¿no? El tema medio campo, doble 6. Acá estábamos hablando con Coyote, Lucena, Carrascal, Lucena. ¿Lucena va a ser titular ya el sábado? Yo creo que sí, y por la situación que se dio en el último partido, le hacíamos la consulta si lo de Carrascal fue algo físico, y Francisco Arce afirmó que fue no, directamente algo futbolístico, una decisión del propio entrenador. Así que me parece a mí, por los antecedentes, que la dupla con Ángel Cardoso Lucena va a ser Alan Rodríguez. Todavía es muy temprano, ¿verdad? Todavía no hicieron fútbol, no hicieron trabajos tácticos, pero si nos dejamos llevar por los antecedentes, al menos me parece que Coyote goza la confianza de Francisco Arce. Alan Rodríguez en algún momento jugó de volante en las inferiores, o siempre fue él
lateral izquierdo o a lo sumo volante por izquierda. Volante por izquierda era el enganche. Me acuerdo la primera que hablamos, cuando incluso se mencionaba al padre que había jugado en la Liga Carapegüeña, al Coyote Mayor. Él era el número 10 en un momento cuando iba a debutar en Cerro, Juanma. Él llega a Cerro Porteño y sus primeros partidos en las inferiores, ya por la sub-15 más o menos, él lo hace como lateral izquierdo. Pero después, en esa misma categoría, a ella lo suben como volante por izquierda, una especie de extremo por izquierda. Después también jugó como media punta, como un enganche. Ya lo hizo prácticamente durante todas las inferiores en esa posición, hasta que fue el año pasado cuando Cerro Porteño tiene el problema con Arzamendi, el tema de la lesión, y allí es donde él se pone a disposición prácticamente, y él mismo le dice a Chiqui Arce que no desconoce la posición de lateral izquierdo. Incluso jugó un clásico, aquel clásico con el gol de Robert Morales que gana Cerro Porteño. Alan Rodríguez jugó como lateral izquierdo. Pero como volante central, a tu pregunta, Bruno, particularmente no tenía esa información. O sea que yo manejo que son sus primeros partidos como volante central. Juanma, vos sabés que en el postpartido él declara que él llegó a jugar ahí también. Que Arce conocía que él también se desenvolvía en esa posición de volante interno. O sea, yo me sorprendió porque sí recuerdo también esa declaración de Alan Rodríguez, fue justamente en el último partido, pero el propio Chiqui Arce admite que le iba a pedir ese esfuerzo de jugar en esa posición, que él sabía que ya la llevó mucho como lateral izquierdo, que él es volante por izquierda en realidad, pero que le iba a pedir una ayuda para el clásico. Por eso me sorprendió lo que dijo Alan después del partido contra Sol, porque él mismo dijo que no desconocía la posición. Gracias, Juanma, un abrazo muy amable. Dale, Bruno, saludos para todos. Adiós. Javier Acosta, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Bruno, ¿qué tal? Un saludo para vos y para Fede, para Ariel y Dani, creo que también era. Sí, señor. Estamos todos, equipo completo, como se suele decir. Soy fiel oyente, por eso digo. Muchas gracias, Javier. Muy amable. Bueno, felicidades. Felicidades, porque tenemos la información de que ya llegó la convocatoria y me parece enhorabuena. Creo que todos pedimos y no porque pedimos nosotros, digo lo de la prensa, pero o por lo menos este medio, porque se ganó a fuerza de buen juego, de goles, de grandes actuaciones. Estamos hablando de José Florentín. ¿Ya recibieron la notificación de la APF de la convocatoria, Javier? Ahora, vos sabés que yo estuve hoy la mañana acá por el partido de la reserva y me preguntaban lo mismo, y acá tengo que preguntar acá en Secretaría. Oficialmente todavía no, extraoficialmente sí, pero oficialmente todavía no recibimos. Bueno. Ajá, pero ya extraoficialmente manejan de la convocatoria suya a la selección. Sí, extraoficialmente sí, Bruno. Ajá. En estos momentos es el jugador más valioso que tiene Guaraní. Y, a ver, te voy a dar mi opinión. En este momento es el jugador más valioso de la Liga Paraguaya. Ah, el jugador más valioso del fútbol paraguayo, entonces. A mi criterio, sí. ¿Coinciden ustedes, muchachos? Porque justamente la otra vez, yo creo que hice la pregunta de quién es el mejor jugador del torneo paraguayo hasta ahora. Sí, hasta creo que ayer dentro del rato dijiste que era el mejor jugador del campeonato paraguayo, sí, ¿eh? El mejor volante, el que mejor pisa el área y el de mayor capacidad de gol. No, mejor jugador estamos hablando. Lo que vos describías el puesto que él juega. Claro, vamos a ponerlo como volante. Yo creo que está ahí... bien, pero está bien, el momento, está bien lo que dice Javier, del momento es. ¿Vos coincidís? Sí, del momento. ¿Pero con quién pelearía? ¿Con Claudio Aquino? ¿Quién de Libertad? No. ¿De Olimpia quién? Más que Claudio Aquino. ¿Eh? Más que Claudio Aquino. No, estoy preguntando. Claudio Aquino jugó bien el clásico, pero no venía bien. Es más. ¿Cómo que Olimpia? No, pregunto, ¿en Olimpia quién? ¿En Libertad quién? Ninguno, en Olimpia ninguno. ¿En Libertad? Y localmente cuesta también encontrar un jugador que... Enrique, por ejemplo, está el Loco Pérez, ¿verdad? A nivel local, pero yo creo que Florentín es el mejor, a nivel local del campeonato, el mejor jugador, sí. Adhiero. Sí, sin dudas. ¿Qué tal viste el partido de ayer y el arbitraje de Juliadosa, el empate frente a Libertad? Y fue un partido bastante intenso, Bruno. La verdad que se sintió un ambiente de cancha, te diría, después de casi más de 2 años, ¿verdad? Estaba candente el ambiente y obviamente que adentro y afuera de la cancha también.
Fue un partido muy intenso, un partido de vuelta. Yo creo que uno de los mejores partidos también del año, ¿verdad? De la temporada. La verdad que los dos equipos proponen fútbol ofensivo y el fútbol que a la gente le gusta ver, ¿verdad? Y lastimosamente no pudimos ganar, pero estuvimos muy cerca. Y el trabajo de la terna arbitral, a ver, a mí me pareció que estuvieron, que pasaron desapercibidos, ¿verdad? Hay una jugada así que estuve mirando esta mañana, estuvimos mirando realmente, que es la de una mano que hubo en el área de Libertad, una jugada muy similar al penal que nos cobraron el año pasado en la final, pero bueno, el criterio de la gente que estuvo en el VAR no coincide quizás con el mío, ¿verdad? Pero a mí me pareció penal. Después el resto del partido creo que pasaron desapercibidos, ¿verdad? Solo que una jugada puntual y que podría haber cambiado el rumbo del partido. Juegan el fin de semana, a ver, Guaraní va frente a River de visitante el domingo en los Jardines del Quelito, 19 horas. Sí. ¿Cómo está Piru Contreras? Está bien. Esta mañana estuvimos justamente conversando, tuvo un problema, una fractura ahí de tabique, eso. Entonces él salió más que nada porque la hemorragia no paraba, ¿verdad? Entonces no fue tampoco algo de, no sintió, yo me estaba comentando que no sintió mareos ni nada, pero que sí la hemorragia no paraba, y a pesar de ese golpe él hizo una asistencia a José, ¿verdad? Y después de un rato sí ya no podía parar porque ya no podía jugar porque ya el tema de la hemorragia no paraba, pero yo creo que él podría, con este tema de las máscaras que hay hoy día, podría ser considerado este fin de semana. Vamos a ver, es muy rápido, ahora vamos a ver el diagnóstico del doctor, pero no, él está bien. Ya, perfecto. Bueno, vos sabés que ayer estaban muy atentos los otros clubes, el caso de Cerro, el caso de Olimpia, esperaban la victoria de Libertad, ¿verdad? Increíblemente, una derrota de Guaraní, pero no fue malo el resultado que sacaron finalmente. Le sacan de ventaja, ¿cuánto? 9 a Olimpia, 11 a Libertad. No, al revés. 11 a Olimpia y 9 a Libertad. Y 2 a Cerro. Y 2 a Cerro Porteño. ¿Cree que va a ser un mano a mano con Cerro? Y falta mucho, Bruno, falta mucho. Yo creo que a ver, ayer justamente terminó un tercio del campeonato y estamos en una posición bastante privilegiada, pero pueden pasar demasiadas cosas en los 2 tercios que quedan, ¿verdad? Ojalá realmente que Dani Chung tenga razón y Guaraní termine arriba en la cima del torneo, ¿verdad? ¿El Piru no llega para el domingo? Como te digo, no, esta tarde vamos a tener su diagnóstico. No, todavía no te puedo decir. Ah, ya, perfecto. Bueno, Javier, felicidades por la gran campaña, sin duda. Tremendo lo que está haciendo Guaraní. Muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a usted y espero que terminemos así el año. Javier Acosta, dirigente del Club Guaraní. No hay duda ya, ¿verdad? Esa lo hago al señor Chung. Sí, no. Es que lo puso a Guaraní, pero como claro, lo que confirma es que oyente. Candidato 1 era, sí, confirma. Oyente, ¿no? Sí. Yo le doy a Cerro como candidato 1. Federico. Todos le dieron a Cerro. Cerro y vos, Ariel. Cerro, bueno, dudarlo, sí. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro, te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva y ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Independencia Nacional 565, casi Cerro, Cora, teléfono 021-492-811. Esta semana en Electroban tenemos super precios para vos. Acondicionadores de aire Split de Chic de 12.000 BTU en cuotas de tan solo 206.000 guaraníes. Compra y paga tu primera cuota recién en el mes de octubre. No esperes más, compra en
Electroban. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Una buena inversión inmobiliaria se mide por la seguridad, precio, ubicación. Todo lo que podés tener invirtiendo para tu familia de forma segura. Boulevard Plaza Pinedo lanza la Torre 2, ofreciéndote más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasia, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada, áreas de coworking, comercios externos. Contáctate al WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado. Cuñaguapay siempre vive. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios. Desde tu primera heladera hasta la nueva mixtera. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. ¿Qué está pasando con los Romero? Hay un comunicado. Comunicado oficial de los hermanos Romero acusando a la dirigencia de San Lorenzo que le han pedido que se busque una oferta y que salgan del club. Cuando desde la dirigencia de San Lorenzo dicen al revés, que los hermanos Romero han pedido que se atienda cualquier oferta que llegue por ellos. Esto es algo que ya no tiene solución, porque esta versión es encontrada y esto de tratarse de mentiroso unos a otros, me parece que va a hacer que los Romero salgan del club y veremos la manera, porque hoy legalmente los hermanos Romero se pueden ir libres de San Lorenzo si quieren. ¿Por la deuda? Por la deuda. ¿De cuántos meses? Ellos dicen 5 meses, en San Lorenzo hablan de 3. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A prepararse este 29 de agosto, domingo 29, por la compra de 2 pollos al despido de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar el bolso térmico de regalo Pechugón, deliciosamente natural. Regimiento 8 desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatán, Carracero, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. UNASUR, WhatsApp 0992-221-685. Gracias, Ángel Roda nos envía obviamente que la prensa argentina hablando en tiempo real del conflicto ahora que es Seto, los Romero, Seto, el manager de San Lorenzo de Almagro, que hace poco había tenido un conflicto con ese jugador que quería Boca y que después no jugó algún partido, pero él lo atacó bastante Seto, que tiene bastante poder y va al frente. Entonces hay que ver la respuesta después del manager de San Lorenzo después de esto el comunicado de los Romero. Decía el colega Alves, Leandro Alves, que para él ya no jugaría más. Sí, tiene razón, como solemos decir aquí, no por información sino por intuición, y parece que todo lleva a eso. Ya parece lo que dice que Zapac tiene los 4 millones, pero el tema del salario mensual, ahí te quiero ver, hermano, para lo que sea la contratación de los Romero. Está Johnny, vamos a Olimpia, Johnny. Federico, buen día, saludos para todos. ¿Cómo te va, Johnny? Bien, Federico. Juan Ramírez fue el futbolista de San Lorenzo que pasó a Boca, que también tuvo inconveniente con el equipo de Boedo. Gracias. Con el
Mauricio Seto. Exactamente. O Mauro Seto, el manager. El ex central de Central y de San Lorenzo. Sí, que era también, salió campeón en la sub-20, aquella de Saviola y compañía, en el 2001. Él no fue pareja de Colochini, Federico. Exacto. En el Segundo Mundial 2001. Sub-20 2001. Sí, señor. Era zurdo, exactamente. Que un colega había dicho Colochono. Mezcló Coloto Colochini. ¿Te acordás? Colocholo. Colochono, sí, señor. Me acuerdo. Buena información en campamento franqueado futurísticamente, Federico, compañeros, porque esta mañana empezó a trabajar en campo de juego ya con botines. Alejandro Silva está a disposición del cuerpo técnico y veremos si Landaida lo tiene en cuenta desde el principio o arranca la banca de expectativas el próximo sábado ante el equipo de Sol en el marco de la fecha número 7 del campeonato clausura. Es el primer lesionado que se suma. Él se había lesionado en aquel partido ante Guaireña. El 1 de agosto se decía aproximadamente 6 semanas, pero anticipa su recuperación y ya está disponible para en este caso, elegible para Enrique Landaida. ¿Sabías algo de esto que lanzamos, Johnny, de Colo Colo interesado en Derlis González? Simplemente por la prensa chilena, Bruno, que se habla sobre esa situación. En Olimpia van a ver la posibilidad, pero con documentos reales, con ofertas reales sobre la mesa. El caso del Pollo Recal ya sabe perfectamente cómo viene la mano, está la oferta para el jugador, para el club, todo depende del Pollo Recalde. Y al decir de Regis, ayer me parece que el Pollo está dudando para ir al fútbol chileno. Se daría esa transferencia, ¿eh? ¿Y vos manejás los montos de cuáles serían las ofertas por Pollo y por Derlis? ¿Cuánto harían caja? No hay números oficiales, Bruno. Es muy difícil de sacar porque Reggie dice no voy a contar. En Olimpia misma situación. Son cuestiones netamente del futbolista con el club, así que, pero tiene que ser un monto muy importante para que vaya transferido. Primero, el Pollo Recalde por lo que significa al plantel, y también Derlis, que por más que tenga un rendimiento bueno, regular, es titular a esta altura, y perderlo a los dos va a ser complicado para este equipo de Enrique Landaida. Bueno, también está lo del tema asambleario que nos confirmaba ya el propio tesorero, inclusive de Olimpia, Rodrigo Coto Nogués. Olimpia tendrá su asamblea entre el 15 y 17 de octubre. Sí, señor. Esa asamblea que en principio estaba para abril, hubo pedido al ministerio, la respuesta fue negativa, entonces fue pasando y ahora seguramente en los próximos días van a anunciar en el diario de mayor tirada en el país, en este caso el diario ABC Color, este pedido de asamblea. Sí. Bueno, ¿algo más, Johnny? Veremos si retorna Aguilar en el arco titular, si Saúl va a jugar junto a Antolín Alcaraz, si Mateo Gamarra se va a correr como lateral por el sector izquierdo o lo mantiene como zaguero central, y si continúa todavía Castellano. Recordemos que a Tito Torres le falta un partido, a Richard 2 encuentros en el mediocampo. Con esta recuperación de Alejandro Silva, seguramente más opciones por la zona derecha. El sector medio, Jordan, que no tuvo realmente un buen partido, Brian Ojeda se va a mantener, y adelante si continúa el Pollo Recalde, porque en estos días ya se tiene que definir si se va o no al fútbol chileno el 28 del conjunto franjeado, y el caso de Ramos Sosa, si va a continuar en la banca de expectativa o retorna al 11 titular. Johnny, teníamos una duda anoche en Peligro de Gol. Mateo Gamarra y Castellano, ¿son jugadores a préstamo o son jugadores definitivos del Club Olimpia? Jugadores a préstamo. Justamente en el día del partido, el Independiente de Campo Grande tuiteaba que le deseaba éxito a Mateo Gamarra de los registros del Independiente. Decía el tuit de Independiente de Campo Grande
Y el caso de Tobías Castellano también, a préstamo. Los dos están a préstamo seguramente con opciones para que Olimpia pueda comprar. O sea, los dos, tanto Castellano como Mateo. Y Mateo a mí me gustó muchísimo, ¿verdad? Ahora lo de Castellano hay que verlo más. Lo que pasa es que marcar un gol en contra te marca mucho, ¿verdad? Te marca mucho totalmente cuando encima en tu debut, en un partido donde Olimpia necesitaba levantar cabeza, pero a mí me parece, Bruno, que él puede ser central. Lo he visto con poca proyección, más bien lo veo a Gamarra como lateral y a Castellano como central. Tiene buen físico, así como saltó para cabecear en el gol, me parece que le puede ir mejor como zaguero central. Perfecto, Johnny. Veremos entonces qué pasa, porque son jugadores a préstamo, entonces habría que ver qué opción de compra hay ahí. Es cuestión de averiguar si son montos elevados o no, ¿verdad? Sí. Bueno, perfecto. Gracias, Johnny, muy amable. Hasta cada momento. 13:20. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Luxor, Quality for Life. Las cubiertas Expray son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expray tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas, transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones. Expray, elegí Expray y llega más lejos. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Casa Imperial S.A. No, me acorta acá un colega que Carlos Humberto lo ponía a Mateo Gamarra como lateral. O sea, juega también de lateral. Sí, de hecho él llegó como lateral, si él el 12 de octubre era lateral. Sí. Mateo Gamarra lateral. O sea, que yo lo he visto muy bien, interesante es Mateo Gamarra. Sí. Al otro hay que seguir viéndolo. Y le tocó una mala, ¿verdad? Como el gol en contra, pero también un tipo fuerte. Mateo Gamarra, zurdo y dentro del área ubicado, rechazó muchas pelotas. También en el partido con Flamengo, ¿eh? Dentro del área. Sí. Rechazó, es como que tenía ubicación dentro del área para rechazar. Y tiene algo importante que en Europa se requiere, físico, buen físico. Y el tema de ser zurdo. El tema de ser zurdo. Marca. Pero como están diciendo, está a préstamo. Ahora, en esta necesidad la gente independiente, ¿cuánto te pide de repente? Sí. Y Castellanos de River. Castellano de River, exactamente. Por eso yo le decía anoche, teníamos la duda porque no sé quién dijo que había firmado contrato, pero habrá sido el contrato laboral por el préstamo. Por el préstamo, no por el préstamo. Bueno, acaba de sacar la Premier el comunicado. A ver. Deciden unánimemente no ceder a ningún jugador para los partidos de sus selecciones en los países que se encuentran en la lista roja. Acá hago paréntesis, los 10 países de Sudamérica están en la lista roja. Esto ya es oficial. ¿Pueden levantar en el grupo, por favor, para tuitear? ¿Y qué va a hacer la FIFA? ¿Qué va a hacer la FIFA? Es la pregunta. Ahora sí que la pelota está en la FIFA, ¿no? Repito, nosotros deportivamente hasta se descuida, pero bueno, es otra cosa lo que está en juego. Porque mira que la Premier ya tiene sus antecedentes con la propia UEFA, ¿verdad? Con el tema de la creación esta de la Superliga y compañía. Claro. Pero yo creo que van a
Los ingleses están decididos, no van a dar vuelta atrás. Sí, ¿Y qué es lo que puede hacer la FIFA? Suspender la Inglaterra. Tiene está en su potestad. Decirle, exagerando, bueno, vos estás jodiendo con mi torneo, no participes en las clasificatorias para Qatar 2022. Sí, ese es mi torneo. Pues, esto es antesala en realidad de una gran guerra que se viene. Donde, repito, entra derechos, forma de transmitir, quién es el dueño, selecciones, federaciones, clubes, Superliga. Pero bueno, esto es lo último. Los programas en Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Initiative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Comunícate al 021-728-9772 o a través de las redes sociales. Initiative Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Comunícate al 021-418-0146. Santa Clara Medicina Prepaga. ¿Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo? Acércate ya a una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. WhatsApp más 595-21-289-1000. Bueno, volvemos a la selección paraguaya. El convocado Florentín. Armar el equipo sin Almirón. Armar el equipo sin Almirón. ¿Quién va a jugar por Almirón? ¿O hay que cambiar el esquema sin Almirón? No, yo creo que viste que Averizo era un dolor de cabeza. Vamos un poco a lo de Ecuador, que es ya lo más cercano. De visitante. ¿Con qué equipo jugás? Yo creo que ahí tienen que hacer una evaluación de cómo le fue a los jugadores en la altura. Por eso yo no te digo para titular, pero por ejemplo Totín me parece que debe estar ahí en el banco. Y cuando me decís, ¿qué obviedad? No es ninguna obviedad, porque la cantidad de convocados va a ser casi 30. Y van 23, entre los 11 titulares y los 12. Ayer decíamos, Anthony luego es titular, pero uno lamenta lo de Juan Escobar, porque uno dice jugadores que tienen ese hábitat de estar en la altura, lo de Richard Sánchez, lo de jugadores que capaz ahora no están, pero demostraron que no les afecta la altura, como sí a otros. Entonces, yo creo que, porque si vos me decís, más allá del buen rendimiento de Paraguay de visitante y los flacos rendimientos, creo que los 3 partidos, ese es el más dificultoso. Y repito, ver nomás cómo le fue a Colombia y Uruguay, que no vamos a decir que nosotros somos mucho mejores que ellos, y les fue muy mal. Y les fue muy mal porque en algún momento pensaron que se podía jugar tú a tú, o midieron mal en la cancha de la liga, que además es la casa de Totín. Entonces, yo creo que ese es el partido donde, entre comillas, se podría experimentar. Y es el partido donde tiene que salir de lo suyo. Sí, en cuanto a nombre, digo. Claro. Porque ya si hablamos de Totín, ya es una cuestión, no sé, un carrilero de ida y vuelta como Hernán Pérez, capaz a la derecha. Lo de Almirón capaz que le soluciona un par de temas también, ¿verdad? Por eso te decía. Porque sabemos lo que es Almirón, pero no le encontró nunca lugar, y a lo mejor le da una licencia como para probar con otro hombre más convencional ahí en la zona, porque Almirón siempre representó un problema, y ya lo dijo Berizzo. Lo bueno, mira que siempre le pedimos de lo que jugó de esto, y jugó, ¿verdad? Y tuvo mucha versatilidad, pero una de las deudas que tiene, que le hicimos, es a dónde poner para optimizar al Almirón. Y a lo mejor esta ausencia le simplifica un poco la cosa para poner otro tipo de hombres. Los Romero en conflicto, hay que ver cómo se suman a la selección. Ya hablamos de Rojas, pero generalmente siempre se puso gente liviana. Antes teníamos más futbolistas en México, y Ecuador mete miedo como local por lo que ha hecho contra Uruguay y contra Colombia. Si bien es cierto, perdió un partido muy perdible contra Brasil, perdible digo porque lo esperó atrás, y en el segundo tiempo lo niveló Brasil. Está haciendo una buena eliminatoria Ecuador, y tiene un técnico ducho como Alfaro. Entonces va a ser una gran prueba para Berizzo, porque una derrota, y si una derrota contundente, va a generar
Todo lo contrario a lo que pidió Berizzo en la nota que hizo con nosotros. El tema de la buena onda, que por favor se mire lo positivo. Entonces, es un partido muy importante para lo que se viene frente a Colombia el domingo siguiente y frente a Venezuela el jueves siguiente. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Territorio Asadero. Contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984-955858. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés consultando vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Asismed toda la vida. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos de Laboratorios Catedral. 13:29 minutos. Hoy está, Bruno, el último combo. A ver. Sí que faltaba, porque hablamos, pero que le ganó a Colombia y Uruguay por goleada, pero perdió con Perú, en Quito. Justamente que había sido sorpresivo porque pierde con Brasil. Y el último partido que cierra la eliminatoria antes de la Copa América pierde como local ante Perú, marcando un poco ya de mal humor Perú, para la prensa ecuatoriana. Perú, que era el colero. Exactamente. Y que creo que había perdido todos los partidos hasta ese momento. Y revivió ahí. Y le termina ganando al equipo que venía a hacer un global de 10-3 a Uruguay y a Colombia. Ese es acá pregunta un oyente si Almirón no fue expulsado en la última Copa América y eso no afecta para las eliminatorias. Saludos. Dice. No, Gustavo Gómez fue el expulsado y él no está para el partido contra Ecuador. Almirón no. Parece que fue hace tanto, pero lo de Gustavo sí, él está inhabilitado para el primer partido de los tres. ¿Por cuánto se le vendió a Isidro Espita? Pregunta un oyente. Florentín puede ir a la selección, y sí, claro que puede ir. De hecho, va a ser convocado. Bruno, ¿y qué pasó de Zárate? Y no se dio la operación. Nos dijo el presidente Libertad que buscaron muchísimo hasta el final en el famoso centro delantero. Y dijo que van a buscar de vuelta, ¿eh? Sí. Como los partidos son el 20 y pico de septiembre, 20 y pico, digo sin la predicción porque es cerca ya de octubre, tienen tiempo para buscar un delantero. Olimpia acaso no es el club de los ricos, ahora se pasa mendigando, dice. Ariel fue el que tiró ayer una frase muy fuerte, ¿verdad? Que están haciendo una vaquita en Olimpia. ¿Y cuál era la otra frase que se había tirado anoche también? Ah, no era la frase, sino la noticia de que se posponía el tema. Pero bueno, son dos días, no claro, es mucho. Claro, lo más importante de eso sale de la asamblea. Colombia dio la lista y como estaban diciendo ustedes, son solamente esos jugadores los que se van a ver perjudicados. Estamos hablando ya no aparece ninguno de la Premier. No, Davinson Sánchez aparece en la lista. Ah, aparecen. Claro. Davinson Sánchez aparece en la lista. Aparece Jerry Mina del Everton. Ah. El arquero de Argentina no va a estar. Dibu, no. ¿Ya? Y después no aparecen otros jugadores porque no fueron llamados ni Radamel Falcao ni James Rodríguez. James que todavía está en la Premier, pero no. Acá las grandes dudas son La Roca Sánchez y Jerry Mina, que son los dos centrales, ¿no? Davinson es el central. Davinson es el que está en el Tottenham. Claro. Los Romero a Libertad, dice, pero los dos no van a poder porque un cupo nomás ya tiene Libertad, ¿verdad? Almirón se lesionó en la Copa, por eso no había jugado más. Claro. Por eso la confusión del tema del expulsado. El famoso partido contra Uruguay. Exacto. Que debió descansar,
Él dijo que pidió jugar y bueno, se salió lesionado rápido. Pulpito se va, pregunta otro. No. Hasta ahora no. Bruno, preguntale a Ariel por Enrique Vargas Peña. Dijo que Roque le hizo la cama a Garnero. A mí como olimpista me cayó muy mal, dice Sí, el oyente. dijo. No es que la primera vez lo sostiene. Pero él no entiende nada de fútbol, Ariel. No le preste más atención. Hay que hablar otros temas, Enrique. La vez pasada cuando se comió Olimpia el 5-1 desafió a todos los que sabían de fútbol. Almirón fue expulsado, pero no fue expulsado en el último partido. Allí ya cumplió la suspensión automática, dice. El que es rico es Apac, dice otro. Quería la guerra con Enrique, ¿eh? Es bravo, te cuento. Inciten acá con los... ¿Qué hay de cierto con los Romero a Libertad? Pero no sé, $1.500.000 de sueldo. Ese es el punto. Más 2 millones, si compras uno, ¿verdad? Estamos hablando de $2 millones el pase. Para jugar 3 partidos. Bruno, lo de Red Bull Olimpia es bola, pregunta. No sé, la verdad que no sé. Preguntarle a Johnny, ¿para cuándo Diego Duarte? Dice. Ya cortó Johnny. Enrique Bravo, me dice acá otro. ¿Qué tienen sobre Joseph Martínez del Atlanta de la MLS a Libertad? Mira, oye. Bruno, ¿qué pasó con Iván Ramírez? Qué gran campaña hizo con Guaraní, volvió a Libertad y no... Es que Mayada está jugando muy bien, ¿no? Sí. Imposible sacarle foto, ¿verdad? Igual ya Piris le había sacado. Piris primero, ¿verdad? Pasado, sí. Sí. Llamarle un poco a Vargas Peña y dice, no, Badulá que te va a decir Gina. Eso es lo más livianito. Calzonudo, toda esa onda. Vargas Peña, ¿qué pio va a entender de fútbol? Dice, cierto al oyente, al amigo del WhatsApp. ¿Por qué Jesús Medina nunca tiene la oportunidad en la selección? ¿Qué pecado cometió? Dice. Atención a este dato de Gerardo Figueredo, porque habla de que hay gen futbolístico en Vargas Peña. Dice, sí, lo del abuelo fue jugador del abuelo. Es más, el primer gol de Paraguay, hizo el primer gol de Paraguay en la historia de los mundiales, dice, 1930. No, es más, en la música tradicional del Club de Olimpia, dice Vargas Peña lo convirtió. El tango. El tango, sí. Imagínate después el nieto, bueno, es que ya la familia después se va. Porque Enrique no sabe chutar ni un caramelo no sabe chutar. Y no entiende nada de fútbol, yo sostengo eso, ¿verdad? Pero su abuelo era un crack, era un ídolo del Olimpia. ¿Por qué te reía, Ariel? Pero así, vos sabés lo deshonroso que su abuelo estará pateando el ataúd, hermano. Escuchando que dice que el gol fantasma de San Lorenzo Cerro fue gol, explicó una cuestión de, ¿cómo se llama? Metafísica inclusive. Triángulo informático, no sé qué. No, en serio. Sí. Después hay otra cosa más que no. Pero él no acepta lo que vos decís, creo. ¿Quién no acepta qué? No, y vos sí que no sabes, la pasada te desafió por Twitter. Que hablen ahora los que saben de fútbol, dijo. Ah. Porque él había dicho que Olimpia no tenía ni la mínima posibilidad, que
Y eso también él se agarró de eso de tus expresiones aquí en el mediodía cuando vos decías que Olimpia, la estirpe y... Bruno dice, si a vos Enrique te llama Badulá que vas a habilitar el WhatsApp, dice. Bueno, están terribles los muchachos. Enrique solamente su tema es Horacio, dice. No creo que contigo tenga problemas, dice. Ay. Enrique Vargas Peña tiene menos fútbol que utilísima, dice. No, le están cayendo. ¿Por qué sos así con Vargas Peña? Dice. Porque él me pega, hermano, a la mañana. Yo aprovecho mi espacio ahora también para... Miramos, su abuelo, claro, metió un gol de media cancha, hermano. Imagínate vos, y Enrique lo le mirá y... Canilla po hilo ya de entrada. ¿Verdad? Gente más monotí. Efinoli, no. Yo te digo, Enrique, no me vayas a buscar más, por favor. Una protesta al árbitro de Enrique. Yo creo que mañana habrá un furibundo contragolpe a esto, te cuento. Yo voy a escuchar bien, vos tenés que defender al karma, ¿no? Yo, Federico, aprendí una cosa. Sí. A no meterme en guerra ajena. No, pero él tiene esa cuestión de Roque Santa Cruz que no le cierra a nadie, pues. Y repite una vez por semana. Repite. Sí, no, pero él lo quiere retirar ya, Roque. No, pero eso está... Hace mucho que dice que le está haciendo daño al club, dice. Claro, pero él tiene... Luis Roque es un ídolo, hermano, querido. ¿Para qué le hizo la cama a Garnero, dice? Gabriel González dijo lo Ese tema de la cama a Garnero es lo que nos cierra. No. Sí, siendo de Roque el más... Lo que pasa es que le ven muchas conspiraciones a veces y... ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor. Chegusal en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana. No te pierdas el cerdo desmechado Chegusal, el asado en un sándwich. Delivery 0983-100-333. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con bibliolatos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Avon, calidad que une generaciones. Yerba mate compuesta arcoiris viene en 3 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene coco y cedrón capií. A ver, Luis Kanonikov, atención con esto porque tenemos que consultar a la gente de la APF qué va a hacer con respecto al tema de la Premier. Doctor Luis Kanonikov, gusto saludarte, Luis, ¿cómo estás? Hola Bruno, muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gran saludo para vos y para todos tus compañeros. Bueno, contanos Luis, por favor, ¿ya viste la oficialización de la Premier League? Acaba de lanzar un comunicado donde efectivamente se mantienen en su postura de no ceder a las 10 asociaciones a sus jugadores. Estamos hablando de las 10 asociaciones o federaciones de Sudamérica. Sí, esto es así, Bruno. Evidentemente están sentando postura. Esto es algo que ya sabíamos y ya manejamos justamente el día de hoy. Hemos enviado una nota a la Federación Inglesa y al Newcastle con relación a la liberación de Miguel Almirón, en este caso, para que pueda estar presente en las 3 fechas eliminatorias. Justamente se envía la carta a la Federación Inglesa porque el primer paso cuando un club no desea liberar al jugador es solicitar la intervención de su federación. Posterior a esto, si no se consigue con éxito la liberación del jugador, se recurre a la Comisión del Estatuto del Jugador de FIFA, quien de igual manera intentará solucionar la situación, y de no mediar ello, el club y la asociación se exponen a sanciones por parte de la FIFA. Pero estamos hablando de la Premier. Es un todopoderoso en estos momentos, ¿verdad? Claro, porque acá el que está sentando postura es la Liga Inglesa, que es distinta a lo que es la Federación Inglesa. En ese caso, nosotros estamos solicitando la asistencia de la Federación Inglesa para obtener la liberación del jugador, que es el paso 1 previsto en el reglamento, y ya de no obtener éxito en esas gestiones es acudir directamente a la FIFA. O sea, ustedes ya enviaron una nota a la Federación Inglesa.
Es así, Bruno. Claro, porque la Premier League es la que organiza el torneo propiamente, pero la Federación Inglesa es el ente oficial o la matriz, ¿verdad? Así es, tal cual. ¿Y en cuánto tiempo tienen que resolver? Bueno, nosotros en nuestra nota le estamos dando un plazo de 2 días para la contestación, y una vez si no tenemos ninguna respuesta positiva, ya acudimos directamente a la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA. Luis, más allá de todos estos pasos necesarios desde la burocracia, a diferencia de lo de marzo, las federaciones entienden que habrá que jugar sin esos jugadores, y me imagino que la preocupación es que esto no se contagie, ¿verdad? Que de la Premier no vaya a otras ligas europeas también, claro, porque va a dejar un precedente muy importante. Es así, Dani, es que esto, básicamente las ligas de clubes europeos están sentando su postura porque quedaron disconformes con el agregado de un día al calendario internacional. Al jugarse 3 fechas, se ha agregado un día extra al periodo del calendario internacional, a lo cual ellos no están conformes, pero ellos fueron parte de todo el procedimiento de consultas y adopción reglamentaria. Y también tenemos que tener en cuenta que ya no existe esa excepción que existía en las ventanas anteriores, donde los clubes podían negarse en el caso de haber un periodo de cuarentena en algún país de destino o de origen a donde va el jugador. Por eso es que en este caso los clubes sí o sí tienen que ceder a los jugadores. Anteriormente existía esa potestad de ellos de no librarlos, pero eso quedó ya sin efecto a partir de abril de este año. ¿Y qué dice el jugador? Y el jugador, por supuesto, que quiere jugar por su selección. Miguel, de lo que hablo con la gente de selección, está también preocupado por esto porque ama jugar por su país y defender nuestra camiseta. Pero ¿en qué problema, Dios, estará? Porque quiere venir a jugar, sabe lo importante que es Miguel, y por otro lado su club le dice que no, ¿verdad? Todos los clubes se pusieron de acuerdo en la Premier League en pleno y, o sea, que el jugador no puede agarrar un avión y venir, ¿verdad? Es una situación un poco incómoda, me imagino que sí, que para el jugador es una situación incómoda porque claro, él mantiene contrato con su club, pero bueno, está también, para eso están las reglamentaciones que son vinculantes y que deben ser cumplidas por parte de clubes y federaciones. Sí, bueno, veremos qué pasa entonces. Ya lo importante acá, la noticia es que la Asociación Paraguaya de Fútbol envió un emplazamiento, si es correcta la palabra o corregime, un emplazamiento de 2 días para que resuelva la Premier League la cesión o no de Miguel Almirón a la Selección Paraguaya de Fútbol. Sí, más que un emplazamiento es una asistencia no a la Premier sino a la Federación Inglesa para obtener la liberación de Miguel Almirón, y de no tener éxito en esas gestiones con la Federación Inglesa ya vamos directamente a la FIFA. Clarísimo, sí, es correcto. Luis, gracias por tu tiempo, muy amable. No es nada, Bruno, un fuerte abrazo a todos. Adiós. Luis Kanonikov, el secretario general de la Asociación Paraguaya de Fútbol, confirma que ya envió la Asociación Paraguaya de Fútbol una nota a la Federación Inglesa de Fútbol, donde solicita la liberación de Miguel Almirón y también emplaza por 2 días, o le da tiempo de 2 días, a la Federación Inglesa de Fútbol, o de lo contrario va a recurrir la APF a la FIFA directamente. Exclusiva. Evidentemente están sentando postura, esto es algo que ya sabíamos y ya manejamos justamente el día de hoy. Hemos enviado una nota a la Federación Inglesa y al Newcastle con relación a la liberación de Miguel Almirón, en este caso, para que pueda estar presente en las 3 fechas eliminatorias. Justamente se envía la carta a la Federación Inglesa porque el primer paso cuando un club no desea liberar al jugador es solicitar la intervención de su federación. Posterior a esto, si no se consigue con éxito la liberación del jugador, se recurre a la Comisión del Estatuto del Jugador de FIFA, quien de igual manera intentará solucionar la situación, y de no mediar ello, el club y la asociación se exponen a sanciones por parte de la FIFA. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor y graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Pedidos al 0984-800-650. Nuevo Ford Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Taperoficial llamando al 021-671-900. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, queso light con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías, ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo queso light, queso con la calidad de la Gostrebol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Tu quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugale a tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal, jareco, brata, catuete. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados en Reiva Medicina Prepaga. Queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas pisas fuerte. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, cremas de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia. Teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado. En servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Visita www.maxidominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga, asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Bueno, 13 con 53. Recorriendo un poco lo del martes, Asamblea Olimpia entre el 14 y 17 de octubre.
Federico, ¿Cómo? Habrá que ver cómo le hacen con lo que nos decían que quieren agregar que 4 categorías de hinchas, pero que no son socios. Mira que habrá que hacer malabarismo, ¿eh? Dijeron una camiseta, pero que no sé, era nomás oficial autografiada, es una campaña de socios diferente. Que no es de socio, ¿verdad? Claro, que no es socio. O sea, porque al categorizar que no sean, porque fíjate lo que decían es que no es una cuestión solamente de salvataje, quieren que esto sea algo regular. O sea, que no sea lo que muchas empresas hacen. ¿Viste? Famoso por querer captar a nuevos clientes. Dicen, tenemos esta, y a los que son fieles... Los socios. Claro, le dicen, y a mí, no, este es para nuevos clientes, señora, le dicen. Así es. O sea, habrá que ver, ¿no? Capto y comparto. Sí, entonces, repito, parecen detalles que pasan por lo que es la inmediatez de la noticia, pero habrá que ver cómo se la arreglan para hacerse entender con una figura nueva y no generar una especie de insatisfacción a la gente que siempre estuvo desde la hora cero. Estamos en contacto con el presidente del Club Atlético Colegiales. ¿Ustedes sabían que Colegiales está primero en la tabla de posiciones? En la primera vez, está para subir a intermedia. Sí. La otra vez mostrábamos la camiseta de Sogorri, ¿verdad? Sí. Claro. De Colegiales, que muchísima gente pidió. Presidente, gusto de saludarte. Javier Zacarías, ¿cómo estás? Hola Bruno, muy buenas tardes para vos, para Federico, para Jun. ¿Cómo estás, Bruno? Bien, excelente. ¿Hijo de quién sos? ¿De Emilio, de Juan, de quién de los Zacarías? ¿De Roberto, de quién? Sí, mi padre era Emilio. Ah, Bruno. Don Emilio. Sí, doctor Emilio. El doctor, caramba, qué recuerdo que tengo del doctor Emilio. Él era representante en la divisional. Sí, eterno representante. Parece que lo veo todo. 15 años tesorero de la PF también. Sí, Bruno. Recuerdo. Bueno, contanos, están cerca de ascender. ¿Cuántas fechas quedan en la primera vez? Y faltan 7 finales para nosotros, Bruno. Ajá. Mañana se juega una fecha más y luego ya quedan 6 restantes. ¿Quedan cuántas fechas? 7. Mañana se adelanta una fecha. ¿Mañana contra quién juegan? Mañana jugamos contra el 12 de octubre Santo Domingo en Cuatro Mojones. Somos de local mañana. ¿Y la tabla cómo está? Y estamos, este fin de semana agarramos la punta con 45 puntos y le pasamos a Martín Ledesma, que quedó con 44, Bruno. ¿Cuántos equipos ascienden a la intermedia? 1 y medio. El primero el campeón sube directo y el segundo juega con el campeón del Nacional B. Bueno, y comienza a ser clave todo esto, ¿verdad? Porque económicamente, ¿cómo está el club? ¿Cómo se manejan? Porque a medida que se va llegando al objetivo, los jugadores piden premios y compañía, ¿verdad? Sí. Como sabes, Bruno, nuestro principal ingreso es la fiesta, ¿verdad? Con esta pandemia nos afectó muy fuerte a nosotros, pero gracias a Dios logramos reinventarnos, como se dice, ¿verdad? Y tenemos, gracias a Dios, auspicio, apoyo de varias empresas, de exjugadores que nos están ayudando. Y más en estos momentos, cuando te va bien, ¿verdad? Se acercan la gente. Es un club muy querido, el Colegial de Bruno. Ahora nos dimos cuenta lo que tanto se le queda a nuestro club haya sido, que hemos tocado puertas y hemos recibido, se nos abrió la puerta y las ventanas nos abrieron la gente. Sí, sin duda. Ahora, Javier, ¿tienen alguna figura conocida o más promocionan, trabajan con las inferiores? Y nosotros, Bruno, desde 2017 que estuvimos también a punto de subir cuando perdimos la final con San Lorenzo, mantuvimos el equipo. Es un equipo genuinamente de la casa. Gracias a Dios nos da muy buenos resultados, jugadores jóvenes. Y con ese objetivo empezamos este año y se fue dando los resultados, ¿verdad? Y ahora ya queremos el título, queremos el campeonato, Bruno. Sin duda. Para cerrar, ¿Colegiales, el predio lo sigue manteniendo, sigue siendo del club o eso ya está arrendado o está vendido?
No, nosotros somos locales en Cuatro Mojones. O sea, siempre juegan en el estadio que nosotros conocemos de Colegiales. Sí, este año volvimos a nuestra cancha, Bruno. Nosotros no estábamos jugando en nuestra cancha porque teníamos un problema de agua. Nuestro pozo artesiano ya no proveía suficientemente cantidad de agua, ¿verdad? Y gracias a la APF logró con el Departamento de Infraestructura, nos construyeron un pozo artesiano nuevo este año y gracias a eso nuestro sistema de regadío también ya funciona a mil maravillas y este año somos invictos en nuestra cancha que nos ayuda muchísimo. No perdimos ningún partido todavía ahí. No perdió ningún partido. Para cerrar nomás, el Mangal se mantiene ahí. Sí, el Mangal está ahí intacto, Bruno. Tiene mucha historia ese Mangal. Alguna vez hicimos una nota con Juan Zacarías, nos contó cada historia, Dios mío. Muchas anécdotas. Sí. Es más, cuando tocamos